Capítulo 3, segunda parte. Hemorragia exsanguinante. La hemorragia exsanguinante puede matar a un paciente más rápido que la mayoría de los otros mecanismos de trauma. Es posible sangrar hasta morir en pocos minutos a partir de una lesión arterial significativa y, por tanto, este tipo de sangrado debe controlarse de inmediato. El paciente puede yacer sobre el principal fuente de hemorragia o esta puede estar oculta por sus ropas. El paciente puede perder una cantidad significativa de sangre por laceraciones del cuero cabelludo debido a la alta concentración de vasos sanguíneos a partir de las heridas que dañan vasos sanguíneos grandes, subclavia axilar, braquial, radial, cubital, carótida, femoral o pupitre. Examine rápidamente al paciente por cualquier signo de sangrado severo, desde un vaso grande, e inicie intervenciones adecuadas sobre una extremidad, apósitos compresivos sobre el cuero cabelludo o empaquetamiento de una herida que no sea tratable con alguna otra terapia. Vía aérea. La vía aérea debe evaluarse rápidamente en todos los pacientes. Una vía aérea permeable es un componente para asegurar la entrega de cantidades adecuadas de oxígeno a las células del cuerpo. Los pacientes que necesitan manejo inmediato de su vía aérea incluyen a aquellos con las siguientes condiciones, que están puestos en orden de importancia. 1. Pacientes que no respiran. 2. Pacientes que tienen compromiso obvio de la vía aérea. 3. Pacientes que tienen frecuencias ventilatorias mayores de 20 por minuto. Y 4. Pacientes que tienen sonidos de ventilación ruidosos. Respiración. El metabolismo anaerobio asociado con la disminución de la oxigenación celular produce un aumento en ácido láctico. Los iones de hidrógeno producidos a partir de la acidosis se convierten por el sistema de equilibrio ácido básico del cuerpo en agua y dióxido de carbono. El sistema de percepción del cerebro detecta este aumento normal de la cantidad de dióxido de carbono y estimula el centro respiratorio a aumentar la frecuencia y profundidad de la ventilación para remover el dióxido de carbono. En consecuencia, la taquipnea frecuentemente es uno de los primeros signos del metabolismo anaerobio y el shock, incluso más temprano que el aumento de la frecuencia del pulso. En la revisión primaria no se toma tiempo para medir una frecuencia ventilatoria. En su lugar, las ventilaciones deben estimarse como lentas, normales, rápidas o muy rápidas. Una frecuencia ventilatoria lenta, en conjunción con shock, por lo general indica que un paciente está en un shock profundo y puede estar a momentos de un paro cardíaco. Una frecuencia ventilatoria rápida es motivo de preocupación y debe servir como impulso para buscar la causa del shock. También podría ser un signo de un problema meramente respiratorio, como un neumotórax simple o un taponamiento cardíaco temprano. Un paciente que intenta quitarse una máscara de oxígeno, en particular cuando dicha acción está asociada a ansiedad y confusión, es muestra de otro signo de isquemia cerebral. Este paciente tiene hambre de aire y siente la necesidad de más ventilación. La presencia de una máscara sobre la nariz y boca crea una sensación psicológica de restricción ventilatoria. Esta acción debe de ser una pista que el paciente no está recibiendo suficiente oxígeno y está hipóxico. La saturación de oxígeno reducida, medida con el pulsoxímetro, confirmará esta sospecha. Cualquier lectura de pulsoxímetro por debajo de 94 es preocupante y debe servir como estímulo para identificar la causa de hipoxia. La medición y monitorización continua del dióxido de carbono corriente final, ETCO2, es una práctica rutinaria en los pacientes del SEM cuya vía aérea ha sido manejada con procedimientos como la intubación endotraqueal. Aunque la corrección entre el ETCO2 y la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial es buena en el paciente que tenga perfusión adecuada, es pobre en el paciente en shock, lo que en consecuencia limita su utilidad para guiar las ventilaciones. La monitorización del ETCO2 todavía puede ayudar a detectar cambios y tendencias en la perfusión. Siempre es importante recordar evaluar las lecturas de las máquinas en el contexto de la apariencia del paciente. Si ésta sugiere hipoxia, trate al paciente por hipoxia, incluso si la máquina indica de otra forma. El pensamiento clásico sugiere que la situación clínica siempre es más importante que la lectura dada por cualquier dispositivo. Por ejemplo, observe que las mediciones de pulsoximetría periférica no son confiables cuando los pacientes están en shock descompensado, o debe usar una medición de pulsoximetría central, o el proveedor de atención prehospitalaria debe examinar la onda de oxímetro para determinar la confiabilidad de la lectura. La onda debe de ser consistente con cada pulso. Circulación. Los dos componentes en la valoración de la circulación son los siguientes: hemorragia y cantidad de sangre perdida,
perfusión con sangre oxigenada, cuerpo total y regional. Los datos acumulados durante la valoración circulatoria ayudan a tomar una rápida determinación inicial del volumen sanguíneo total del paciente y el estado de perfusión y, en segundo lugar, ofrecen una valoración similar de regiones específicas del cuerpo. Por ejemplo, cuando se verifica en el tiempo de llenado capilar el pulso, el color de la piel y la temperatura de una extremidad inferior pueden mostrar perfusión comprometida, mientras los mismos signos pueden ser normales en la extremidad superior. Esta discrepancia no significa que los signos sean imprecisos, solo que una parte es diferente de la otra. La pregunta inmediata por responder es ¿por qué? Es importante verificar los siguientes hallazgos circulatorios y de perfusión en más de una parte del cuerpo y recordar que la condición corporal total no debe basarse en una sola región. Hemorragia. Los esfuerzos por restaurar la perfusión serán menos efectivos o completamente inefectivos ante una hemorragia en proceso. La hemorragia externa severa ya debería estar controlada en este punto. El proveedor de atención prehospitalaria ahora debe regresar y reevaluar para garantizar que el sangrado mayor permanece bajo control y busca cualquier fuente adicional de sangrado. La pérdida de sangre significa pérdida de eritrocitos y una resultante pérdida de capacidad para transportar oxígeno. En consecuencia, aunque el paciente que haya sangrado pueda tener una saturación de oxígeno que sea normal, porque la sangre que tenga esté completamente saturada de oxígeno, el paciente de hecho tiene un oxígeno total disminuido, porque simplemente no hay suficiente sangre para transportar la cantidad de oxígeno necesaria para suministrarlo a todas las células del cuerpo. Pulso. El pulso es el siguiente punto importante de valoración para la perfusión. La evaluación inicial del pulso determina si es palpable en la arteria a examinar. En general, la pérdida de pulso radial indica hipovolemia severa o daño vascular al brazo, en especial cuando el pulso central, como el de las arterias carotido-femoral, es débil, filiforme y extremadamente rápido, lo que indica el estado del sistema circulatorio corporal total. Si el pulso es palpable, debe notarse su carácter e intensidad de la siguiente manera. La frecuencia del pulso es fuerte o es débil y filiforme. La frecuencia del pulso es normal, muy rápida o muy lenta. La frecuencia del pulso es regular o irregular. A pesar de que muchos proveedores de atención prehospitalaria involucrados en el manejo de los pacientes con trauma se enfoca en la presión arterial del paciente, no debería desperdiciarse tiempo precioso durante la revisión primaria para obtener una lectura de presión arterial. El nivel exacto de presión arterial es mucho menos importante en la revisión primaria que otros signos tempranos de shock. A partir de la frecuencia del pulso y de su carácter puede determinarse información significativa. En una serie de pacientes con trauma, un pulso radial caracterizado por los proveedores como débil se asoció con presión arterial que promediaba en 26 milímetros de mercurio, menos que un pulso que se consideraba como normal. Más importante, los pacientes traumatizados con un pulso radial débil tuvieron 15 veces más posibilidades de morir que aquellos con un pulso normal. Aunque por lo general se obtiene al comienzo de la revisión secundaria, la presión arterial puede palparse o auscultarse temprano en la valoración del paciente si hay suficiente ayuda, o una vez completada la revisión primaria y que los problemas que amenazan la vida se hayan abordado durante el transporte. Nivel de conciencia. El estado mental es parte de la evaluación de discapacidad, pero el estado mental alterado puede representar deterioro en la oxigenación cerebral que resulta por reducción en la perfusión. La valoración del estado mental representa una evaluación de la perfusión y el funcionamiento del órgano diana. Debe asumirse que un paciente ansioso y confundido tiene isquemia cerebral y metabolismo anaerobio hasta que se identifique otra causa. La sobredosis de drogas y alcohol y las contusiones cerebrales son condiciones que no pueden tratarse rápidamente, pero la isquemia cerebral sí. Por tanto, todos los pacientes en quienes pueda estar presente isquemia cerebral deben manejarse como si en verdad estuviera presente. Además de las preocupaciones por la presencia de hipopsia y sobreperfusión, el estado mental alterado también puede sugerir traumatismo craneoencefálico. La combinación de hipopsia o presión arterial disminuida y traumatismo craneoencefálico tiene un profundo impacto negativo en la sobrevivencia del paciente. Por tanto, hipopsia e hipotensión deben corregirse si están presentes y evitar su desarrollo si no lo están.
Color de la piel. El color de piel rosado por lo general indica un paciente bien oxigenado sin metabolismo anaerobio. La piel azul o cianótica o moteada indica hemoglobina no oxigenada y falta de oxigenación adecuada a la periferia. La piel pálida, moteada o cianótica tiene un inadecuado flujo sanguíneo que resulta por una de las siguientes tres causas. 1. Vasoconstricción periférica, con más frecuencia asociada a hipovolemia. 2. Suministro reducido de eritrocitos por anemia aguda. Y 3. Interrupción del suministro de sangre hacia dicha porción del cuerpo, como puede suceder en una fractura o la lesión de un vaso sanguíneo que suministra a dicha parte del cuerpo. La piel pálida puede ser un hallazgo localizado o generalizado con diferentes implicaciones. Otros hallazgos, como la taquicardia, deben usarse para resolver estas diferencias y determinar si la piel pálida es una condición localizada, regional o sistémica. Además, es posible que la cianosis no se desarrolle en pacientes hipóxicos que hayan perdido un número significativo de eritrocitos como por la hemoglobina. En personas con piel oscura, la cianosis puede ser difícil de diagnosticar en la piel, pero puede apreciarse en labios, encías y palmas. Temperatura de la piel. Conforme el cuerpo retira sangre de la piel hacia partes más importantes del cuerpo, la temperatura de la piel disminuye. La piel, que es fría al tacto, indica vasoconstricción, perfusión cutánea disminuida y producción de energía disminuida y, en consecuencia, shock. Puesto que una cantidad significativa de calor puede perderse durante la fase de valoración, deben darse pasos para conservar la temperatura corporal del paciente. Las condiciones ambientales en las cuales se hace la determinación de la temperatura corporal pueden influir en los resultados, así como una lesión aislada que afecte la perfusión. En consecuencia, los resultados de esta valoración deben evaluarse en el contexto de toda la situación. Calidad de la piel. Además del color y la temperatura de la piel, esta se evalúa por sequedad o humedad. El paciente con trauma en shock por hipovolemia usualmente tiene la piel húmeda y pegajosa, diaforética. En contraste, el paciente con hipotensión por una lesión de la médula por lo general tiene la piel seca. Tiempo de llenado capilar. La capacidad del sistema cardiovascular para llenar los capilares después de que se han removido sangre representa un importante sistema de apoyo. Analizar el nivel de funcionamiento de este sistema de apoyo al comprimir los capilares para remover la sangre y después medir el tiempo de llenado ofrece una idea de la perfusión del lecho capilar a valorar. Por lo general, el cuerpo primero retira la circulación de las partes más distales y después la restaura. La evaluación del lecho ungueal del primer dedo del pie o del alus proporciona los indicios más tempranos de que está desarrollando hipoperfusión. Adicionalmente, ofrece un fuerte indicio de cuando está completa la reanimación. Sin embargo, como con muchos otros signos, puede mostrar un paciente condiciones severas. Como con muchos otros signos que puede presentar un paciente en condiciones severas, tanto ambientales como fisiológicas, pueden alterar los resultados. Una prueba del tiempo de llenado capilar es una medición del tiempo requerido para volver a perfundir la piel y, por tanto, una medición indirecta de la perfusión real de dicha parte del cuerpo. No es ninguna prueba diagnóstica de algún proceso patológico o lesión específicos. El tiempo de llenado capilar se ha descrito como una prueba pobre de shock. Sin embargo, no es una prueba de shock, sino más bien de perfusión del lecho capilar a analizar. Utilizada con otras pruebas y componentes de la valoración, es un buen indicador de perfusión y sugestivo de shock, pero debe interpretarse en el contexto de la situación y circunstancias actuales. El shock puede ser la causa de perfusión pobre y retraso en el llenado capilar, pero existen otras causas como interrupción arterial producto de una fractura, un vaso dañado por un trauma penetrante, por ejemplo, herida de arma de fuego, hipotermia e incluso aterosclerosis. Otra causa del pobre llenado capilar es la reducción en el gasto cardíaco, resultante por hipovolemia. El tiempo de llenado capilar es un signo diagnóstico útil que se utiliza para monitorizar el avance de la reanimación. Si la reanimación del paciente avanza en forma positiva y la condición de este mejora, el tiempo de llenado capilar también mostrará mejoría. Discapacidad. Un sistema corporal regional que puede evaluarse fácilmente en el campo es el funcionamiento cerebral. Al menos 6 condiciones pueden producir un NDC alterado o cambio en el comportamiento, combatividad o agresividad de los pacientes con trauma. 1. Hipoxia. 2. Ictus. 3. Shock con perfusión cerebral deteriorada. 4. Traumatismo cráneoencefálico.
5. Intoxicación con alcohol o drogas. Y 6. Procesos metabólicos como diabetes, convulsiones y eclampsia. De estas 6 condiciones, la más fácil de tratar y la que matará más rápidamente al paciente si no se trata es la hipoxia. Cualquier paciente con estado de conciencia alterado debe ser tratado como si la causa fuera oxigenación cerebral reducida. Un NDC alterado por lo general es uno de los primeros signos visibles de shock. El traumatismo craneoencefálico puede considerarse primario, causado por traumatismo directo al tejido cerebral, o secundario, causado por los efectos de hipoxia, hipoperfusión, edema, pérdida de producción de energía, etc. En el escenario prehospitalario no hay tratamiento efectivo para la lesión cerebral primaria, pero la lesión cerebral secundaria en esencia puede evitarse o reducirse significativamente al mantener la oxigenación y la perfusión. La capacidad del cerebro para funcionar disminuye conforme la perfusión y la oxigenación caen y se desarrolla isquemia. Esta reducción en funcionamiento evoluciona a través de varias etapas conforme diferentes áreas del cerebro resultan afectadas. Por lo general, los primeros signos son ansiedad y comportamiento agresivo, seguidos por un retraso de los procesos de pensamiento y una reducción de las funciones motoras y sensoriales del cuerpo. El nivel de función cerebral es un importante y mensurable signo de shock prehospitalario. En un paciente agresivo, combativo, ansioso o con un NDC reducido, debe presumirse que tienen un cerebro hipóxico e hipoperfundido hasta que pueda identificarse otra causa. Hipoperfusión e hipoxia cerebral con frecuencia acompañan una lesión cerebral y hacen que el resultado a largo plazo sea todavía peor. Incluso episodios breves de hipoxia y shock pueden empeorar la lesión cerebral original y resultar en pronósticos más pobres. Exposición ambiente. El cuerpo del paciente es expuesto para valorar los sitios menos obvios de pérdida externa de sangre y para buscar pistas que indiquen hemorragia interna. También se considera la posibilidad de hipotermia. Esta exposición puede realizarse mejor en el tibio compartimiento de la ambulancia para proteger al paciente del ambiente. Revisión secundaria. En algunos casos las lesiones del paciente pueden ser muy severas como para contemplar en el campo una revisión secundaria adecuada. Si el tiempo lo permite, la revisión secundaria puede efectuarse mientras está en ruta hacia el hospital si no necesitan abordarse otros problemas. Signos vitales. La medición de un conjunto preciso de signos vitales es uno de los primeros pasos en la revisión secundaria o después de revalorar la revisión primaria, cuando hay algunos minutos disponibles durante el transporte. Frecuencia ventilatoria. La frecuencia ventilatoria normal para un adulto es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Esta frecuencia varía dependiendo de la edad. Consulte el capítulo de trauma pediátrico. Una frecuencia de 20 a 30 respiraciones por minuto indica una frecuencia frontera anormal, la necesidad de oxígeno complementario. Una frecuencia mayor de 30 respiraciones por minuto indica una etapa tardía de shock y la necesidad de ventilación asistida. El evento fisiológico que favorece el aumento en la frecuencia ventilatoria es la acidosis causada por el shock, pero por lo general se asocia con un volumen corriente disminuido. Estas dos frecuencias ventilatorias indican la necesidad de buscar las potenciales fuentes de perfusión deteriorada. Mediante la monitorización de EtCO2, usualmente se obtiene una frecuencia ventilatoria precisa. Pulso. En la revisión secundaria, la frecuencia de pulso se determina con más precisión. El rango de pulso normal para el adulto es de 60 a 100 latidos por minuto. Con frecuencias menores, excepto en individuos atléticos, deben considerarse un corazón isquémico, medicamentos o una condición patológica como un bloqueo de rama cardíaco completo. Un pulso en el rango de 100 a 120 latidos por minuto identifica a un paciente que tiene shock temprano con una respuesta cardíaca inicial de taquicardia. Un pulso arriba de 120 latidos por minuto es un signo definitivo de shock, a menos que sea causado por dolor o miedo, y un pulso por arriba de 140 latidos por minuto se considera crítico. Presión arterial. La presión arterial es uno de los signos menos sensibles del shock. Esta no comienza a caer sino hasta que el paciente está profundamente hipovolémico, o por pérdida de líquido o por hipovolemia relativa a un contenedor agrandado. La presión arterial disminuida indica que el paciente ya no puede compensar la hipovolemia y la hipoperfusión. En pacientes de otra manera sanos, la pérdida de sangre puede superar el 30% de volumen sanguíneo antes de que los mecanismos compensatorios del paciente fallen y la presión arterial sistólica caiga por debajo de 90 milímetros de mercurio. Por esta razón, la frecuencia ventilatoria, la frecuencia y carácter del pulso, el tiempo de llenado capilar y el NDC son indicadores más sensibles de hipovolemia que la presión arterial.
Cuando la presión arterial del paciente comienza a caer, existe una situación extremadamente crítica y se requiere intervención rápida. En el ambiente prehospitalario, un paciente que se encuentre con hipotensión ya ha perdido volumen significativo de sangre y es probable que tenga pérdida de sangre en el traslado. El desarrollo de hipotensión como un primer signo de shock significa que pudiera haberse pasado por altos signos más tempranos. La severidad de la situación y el tipo apropiado de intervención puede variar con base en la causa de la condición. Por ejemplo, presión arterial baja asociada con shock neurogénico no es tan crítica como la presión arterial baja a partir de choque hipovolémico. El cuadro 3-4 representa los signos usados para valorar el choque hipovolémico compensado y descompensado. Evaluación del choque hipovolémico compensado y descompensado. Signo vital, pulso, compensado, aumento, taquicardia, descompensado, enormemente aumentado, marcada taquicardia que puede avanzar hasta hacia bradicardia. En la piel, un signo compensado sería pálida, fría, húmeda, descompensado estaría blanca, fría, cerosa. En el rango de presión arterial, compensada estaría normal y descompensada disminuida. Nivel de conciencia, compensado sin alteración y descompensado alterado que vaya a la desorientación y al coma. Un importante obstáculo por evitar involucra igualar la presión arterial sistólica con el gasto cardíaco y la perfusión tisular. Como se enfatizó antes, por lo general se requiere pérdida significativa de sangre antes de que el paciente se vuelva hipotenso, hemorragia clase 3. Por tanto, los pacientes tendrán gasto cardíaco disminuido y oxigenación tisular deteriorada cuando hayan perdido de 15 a 30% de su volumen sanguíneo, a pesar de tener una presión arterial sistólica normal. De manera ideal, el shock deberá reconocerse y tratarse en las primeras etapas antes de que se presente descompensación. Otra posible fuente de error involucra obtener una sola medición de la presión arterial hipotensiva y no creerla. La presión arterial se repite y puede regresar a lo normal como parte de la compensación. Adicionalmente, puede obtenerse o intentarse una presión arterial y el brazalete no invasivo es incapaz de producir una lectura después de múltiples intentos. Estos dos problemas deben de ser motivo de preocupación hasta que se pruebe de otra manera. No ignore estos signos potencialmente nefastos. Las lesiones cerebrales no causan hipotensión hasta que el cerebro comience a herniarse. Por tanto, debe suponer que un paciente con lesión cerebral e hipotensión tiene hipovolemia, por lo general por pérdida de sangre, a partir de otras lesiones y no por lesión cerebral. Los niños pequeños menores de 6 meses de edad, con la excepción a la regla, son la excepción a la regla porque ellos pueden sangrar lo suficiente dentro de su cabeza como para producir shock hipovolémico como resultado de suturas y fontanelas abiertas que pueden separarse y alojar grandes cantidades de sangre. Capacidades de monitorización futura. La investigación actual identifica las capacidades de monitorización fisiológica para ayudar a manejar al paciente con lesión aguda. Se espera que dichos avances mejoren nuestras capacidades, no que sustituyan nuestras habilidades de examen físico. El ultrasonido para identificar el estado de volumen, la monitorización de oxigenación tisular, el índice de shock y el índice de reserva compensatoria son métodos que pueden evolucionar para auxiliar a los proveedores en el ambiente prehospitalario. El índice de shock es una herramienta que en ocasiones se utiliza para ayudar a predecir el curso de un paciente con trauma. Se calcula como frecuencia cardíaca dividida por presión arterial sistólica. ¿Cómo se calcula? Frecuencia cardíaca dividida por presión arterial sistólica. El índice, el índice de shock normal es de 0.5 a 0.7. Mientras más alto sea el índice de shock, más posibilidades tiene el paciente de requerir transfusión sanguínea. Un índice de shock anormal debe causar preocupación por lesión mayor, pero en este momento el índice no es suficientemente sensible para usarse como herramienta de estamizaje confiable. El índice de reserva compensatoria IRC es un método para medir de forma no invasiva la capacidad corporal de compensar la pérdida de sangre. Los dispositivos de medición de la reserva compensatoria son capaces de monitorizar las ondas de presión del paciente cada vez que el corazón se contrae o tiende a cambiar en estos valores para predecir la descompensación inherente del cuerpo. Estos dispositivos han demostrado tener mayor sensibilidad que los cambios de frecuencia cardíaca, presión arterial, índice de shock o saturación de oxígeno. La investigación sugiere que el índice de reserva proporciona un método temprano y preciso para valorar por shock en el paciente con trauma, ya que proporciona señales de advertencia tempranas del estado de volumen del paciente.
Lesiones musculoesqueléticas. Con las fracturas puede ocurrir una hemorragia interna significativa. Las de fémur y las de pelvis son las de mayor preocupación. Una sola fractura femoral puede asociarse con hasta 2 a 4 unidades de pérdida de sangre en un muslo. Esta lesión sola podría resultar en la pérdida de 30 a 40% del volumen sanguíneo en el adulto, lo que deriva en choque hipovolémico descompensado. Las fracturas pélvicas, en especial las que resultan de caídas significativas o mecanismos de aplastamiento, pueden asociarse con hemorragia interna masiva en el espacio retroperitoneal. Una víctima de trauma contuso puede tener fracturas múltiples y shock de clases 3 o 4, pero ninguna evidencia de pérdida de sangre externa, hemotórax, sangrado intraabdominal o fractura pélvica. Por ejemplo, un peatón adulto golpeado por un vehículo que tiene 4 costillas fracturadas y que tiene 4 fracturas fracturadas, una fractura de húmero, una fractura de fémur y fracturas bilaterales de tibia y peroné pueden experimentar sangrado interno de 3.000 a 5.500 mililitros de sangre. Esta potencial pérdida de sangre es suficiente para que el paciente muera de shock si no es reconocida y tratada de manera inadecuada. Pérdida aproximada de sangre interna asociada a fracturas. Tipo de fractura: costillas, pérdida interna de sangre mililitros 125, radio o cúbito de 250 a 500 mililitros, húmero de 500 a 750 mililitros, tibia o peroné de 500 a 1000 mililitros, fémur de 1000 a 2000 mililitros y de pelvis de 1000 mililitros a masiva. Factores que confunden. Numerosos factores pueden confundir la valoración del paciente con trauma, oscurecer o mitigar los signos usuales de shock y pueden engañar al proveedor de atención prehospitalaria incauto y hacerle pensar que el paciente con trauma está estable, cuando de hecho no lo está. Edad. Los pacientes con los extremos de la vida, los muy jóvenes, neonatos y los ancianos, tienen capacidades disminuidas para compensar pérdida de sangre aguda y otros estados de shock. Una lesión relativamente menor, que sería tolerada sin dificultad en un adulto, puede producir shock descompensado en estos individuos. En contraste, los niños y los adultos jóvenes tienen una temprana capacidad para compensar la pérdida de sangre y pueden parecer relativamente normales en exploración rápida. Con frecuencia parecen estar reaccionando bien cuando súbitamente se deterioran en shock descompensado. Un vistazo más cercano puede revelar signos sutiles de shock como taquicardia y taquipnea leves, piel pálida con tiempo de llano capilar demorado y ansiedad. Debido a sus poderosos mecanismos compensatorios, los niños se encuentran en shock descompensado, representan emergencias extremas. Los ancianos pueden ser proclives a ciertas complicaciones de shock prolongado, como falla renal aguda. Estado atlético. Los atletas bien acondicionados por lo regular tienen capacidades compensatorias mejoradas. Muchos tienen frecuencias cardíacas en reposo en el rango de 40 a 50 latidos minuto. Una frecuencia cardíaca de 100 a 100 latidos por minuto o hipotensión pueden ser una señal de advertencia que indique hemorragia significativa en un atleta bien condicionado. Embarazo. Durante el embarazo, el volumen sanguíneo de una mujer puede aumentar de 45 a 50%. La frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco durante el embarazo también aumentan. En consecuencia, una mujer embarazada puede no mostrar signos de shock hasta que su pérdida de sangre supere el 30-35% de volumen sanguíneo total. Además, mucho antes de que una mujer embarazada muestre signos de hipoperfusión, el feto puede ser afectado de manera adversa porque la circulación placentaria es más sensible a los efectos de vasoconstricción de las catecolaminas liberadas en respuesta al estado de shock. Durante el tercer trimestre, el útero grávido puede comprimir la vena cava inferior, lo que disminuye enormemente el retorno venoso hacia el corazón y resultará en hipotensión. La elevación del lado derecho de la paciente embarazada, una vez inmovilizada en la tabla espinal larga, puede aliviar esta compresión. La hipotensión en la mujer embarazada que persiste después de realizar esta maniobra, por lo general presenta pérdida de sangre que amenaza la vida. Condiciones médicas preexistentes. Los pacientes con serias condiciones médicas preexistentes como coronariopatías, insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad pulmonar obstructiva crónica usualmente son menos capaces de compensar la hemorragia y el shock. Estos pacientes pueden experimentar angina conforme sus frecuencias cardíacas aumentan en el esfuerzo de mantener su presión arterial. Los pacientes con marcapasos de ritmo fijo por lo general son incapaces de desarrollar taquicardia compensatoria necesaria para mantener la presión arterial. Los pacientes con diabetes con frecuencias
Con frecuencia tienen estancias más prolongadas en el hospital y las unidades de cuidados intensivos que los pacientes sin enfermedades subyacentes. Sus vasos sanguíneos pueden ser menos adaptables debido a los efectos a largo plazo de la hiperglicemia y también pueden tener sensibilidad reducida y capacidad para responder a cambios hemodinámicos. Medicamentos. Numerosos medicamentos pueden interferir con los mecanismos compensatorios del cuerpo. Los agentes bloqueadores beta-adrenérgicos y los agentes bloqueadores de calcio usados para tratar la hipertensión pueden evitar que un individuo desarrolle una taquicardia compensatoria para mantener la presión arterial. Adicionalmente, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos usados en el tratamiento de la artritis y el dolor musculoesquelético pueden deteriorar la actividad de las plaquetas y la coagulación de la sangre y resultar en un aumento de la hemorragia. Medicamentos anticoagulantes más nuevos pueden evitar la coagulación durante varios días y no hay antídotos prehospitalarios para revertir la normalidad en la coagulación. Los agentes antiplaquetarios y anticoagulantes adelgazadores de la sangre pueden alterar su opción de destino de centro para traumatizados. Si por parte del paciente o del familiar pueden obtener una historia de uso de medicamentos, esta es información importante para transmitir al equipo de trauma receptor. Tiempo entre la lesión y el tratamiento. En situaciones en las cuales el tiempo de respuesta de los servicios de emergencias médicas han sido breve, pueden encontrar pacientes que tengan lesión interna que amenace la vida, pero todavía no pierden suficiente sangre para manifestar shock severo, o sea, hemorragias 3-4. Incluso los pacientes con heridas penetrantes en su aorta, vena cava o vasos ilíacos pueden llegar a la instalación receptora con una presión arterial sistólica normal si los tiempos de respuesta en escena y en transporte de servicios de emergencias médicas son breves. La suposición de que los pacientes no sangran internamente solo porque se ven bien, con frecuencia está equivocada. El paciente puede verse bien porque está en shock compensado o porque no ha transcurrido tiempo suficiente para que se manifiesten los signos de shock. Los pacientes deben valorarse cuidadosamente antes de que los signos más sutiles de shock y deben suponerse la presencia de hemorragia interna hasta que se descarte definitivamente. La posibilidad de hemorragia interna que se presenta en forma tardía es una de las razones por las cuales es esencial la revaloración continua del paciente con trauma. Tiempo entre la lesión y el tratamiento. En situaciones en las cuales el tiempo de respuesta de los SEM ha sido breve, pueden encontrar pacientes que tengan lesión interna que amenace la vida, pero todavía no pierden suficiente sangre para manifestar shock severo, es decir, hemorragias de tipo 3-4. Incluso los pacientes con heridas penetrantes en su aorta, vena cava o vasos ilíacos pueden llegar a la instalación receptora con una presión arterial sistólica normal si los tiempos de respuesta en el transporte del servicio médico de emergencia son breves. La suposición de que los pacientes no sangran internamente solo porque se ven bien con frecuencia está equivocada. El paciente puede verse bien porque está en shock compensado o porque no ha transcurrido tiempo suficiente para que se manifiesten los signos de shock. Los pacientes deben valorarse cuidadosamente, incluso por los signos más sutiles de shock, y debe suponerse la presencia de hemorragia interna hasta que se descarte definitivamente. La posibilidad de hemorragia interna que se presenta de forma tardía es una de las razones por las cuales es esencial la revaloración continua del paciente con trauma. Manejo. Los siguientes son los pasos para el manejo del shock. 1. Controlar cualquier hemorragia externa severa. 2. Garantizar la oxigenación, viaria y ventilación adecuadas. 3. Identificar cualquier hemorragia, control del sangrado externo y reconocer la posibilidad de hemorragia interna. 4. Transportar al paciente hacia un centro que provea atención definitiva. 5. Administrar terapia de líquidos o sangre cuando sea adecuado. Además de asegurar la vía aérea y proporcionar ventilación para mantener la oxigenación, las metas principales del tratamiento del shock incluyen la identificación de la fuente o causa, tratar la causa de forma tan específica como sea posible y apoyar la circulación. Al mantener la perfusión y la entrega de oxígeno a las células, se apoya la producción de energía y se puede asegurar el funcionamiento celular. En el escenario prehospitalario, las fuentes externas de sangrado deben identificarse y controlarse directamente y de inmediato. Las causas internas de shock por lo general no pueden tratarse de forma definitiva en el escenario prehospitalario. En consecuencia, el enfoque es transportar al paciente hacia el escenario de atención definitiva mientras se apoya la circulación
en la mejor forma posible. La reanimación en el escenario prehospitalario incluye lo siguiente: controlar las hemorragias tanto externas como internas en la medida de lo posible. En el escenario prehospitalario, cada eritrocito cuenta. Mejorar la oxigenación de los eritrocitos en los pulmones a través de manejo adecuado de la vía aérea, proporcionar apoyo ventilatorio con un dispositivo bolsa mascarilla y trabajar una concentración alta de oxígeno complementario. Fracción de oxígeno inspirado FiO2 mayor que 0.85. Mejorar la circulación para entregar los eritrocitos oxigenados de forma más eficiente a los tejidos sistémicos. Mejorar la oxigenación y la producción de energía a nivel celular. Mantener el calor corporal por todos los medios posibles. Llegar al sitio de atención definitiva tan pronto como sea posible para el control de la hemorragia y sustitución de eritrocitos perdidos, plasma, factores de coagulación y plaquetas. Sin medidas adecuadas, un paciente seguirá deteriorándose rápidamente hasta que llegue a la última condición estable, la muerte. Las siguientes 4 preguntas deben abordarse cuando se decida qué tratamiento proporcionar a un paciente en shock. ¿Cuál es la causa del shock del paciente? 2. ¿Cuál es la atención definitiva para el shock del paciente? 3. ¿Por qué pueden recibir el paciente la mejor atención definitiva? Y 4. ¿Qué pasos intermedios pueden darse para apoyar al paciente y manejar la condición mientras es transportado hacia la atención definitiva? Aunque la primera pregunta puede ser difícil de responder con precisión en el campo, la identificación de la posible fuente de shock te ayuda a definir cuál instalación es más adecuada para satisfacer las necesidades del paciente y qué medidas pueden ser necesarias durante el transporte para mejorar sus posibilidades de supervivencia. Hemorragia exsanguinante. La hemorragia mayor debe controlarse rápidamente. Están disponibles diferentes torniquetes para su uso en hemorragias de extremidades o de uniones, así como varios tipos de materiales para empacar heridas y promover la coagulación. La hemorragia que amenaza la vida debe tratarse de manera expedita y agresiva. Control de hemorragia. El control de la hemorragia externa mayor obvia precede de inmediato al aseguramiento de la vía aérea y al inicio de la terapia con oxígeno y el apoyo ventilatorio, o se realiza de forma simultánea con esos pasos si hay asistencia suficiente. Cuando la hemorragia claramente amenaza la vida, entonces toman prioridad los esfuerzos para controlar la hemorragia, el reconocimiento temprano y el control de sangrado externo en el paciente con trauma ayudan a conservar el volumen sanguíneo del paciente y los eritrocitos y a asegurar la perfusión continua de los tejidos. Incluso un pequeño goteo de sangre puede acumular una sustancial pérdida de sangre si se ignora durante un tiempo suficiente prolongado. En consecuencia, en el paciente con trauma multisistémico, ningún sangrado es menor y cada eritrocito cuenta para garantizar perfusión continua de los tejidos del cuerpo. Los pasos en el manejo de campo de hemorragia externa incluyen presión directa con la mano, apósitos compresivos, empaquetamiento de heridas, vendajes elásticos, torniquetes, agentes hemostáticos y torniquetes de unión cuando sea indicado. El control de la hemorragia externa debe proceder en pasos, escalando si las medidas iniciales fallan para controlar el sangrado. Algunas situaciones tácticas pueden identificar la necesidad de colocar torniquete, como la maniobra inicial de control de la hemorragia. Primero presión directa con la mano, después con vendaje compresivo. Si el sangrado está controlado, hay que llevarlo al hospital, y si no, hay que ver de qué sitio está sangrando. De una extremidad aplicar un torniquete y de un tronco y del tronco aplicar un agente hemostático tópico y presión directa. Presión directa. La técnica inicial para controlar la hemorragia externa es la presión manual directa o con apósito compresivo aplicado directamente sobre un sitio de sangrado. Esta aplicación de presión se basa en el principio de Bormowelli e involucra algunas consideraciones. Fuga de líquido es igual a presión transmural por el tamaño del orificio en pared del vaso. La presión transmural es la diferencia entre la presión dentro del vaso y la presión fuera de él. La presión ejercida contra el interior de las paredes del vaso sanguíneo por los líquidos intravasculares y el ciclo de presión arterial se llama presión intramural. La fuerza ejercida contra la pared del vaso sanguíneo desde el interior, como por una mano o un apósito, se llama presión extramural. Para ilustrar esta relación, veamos la fórmula. Presión transmural es igual a presión intramural menos presión extramural.
Mientras más alta sea la presión dentro del vaso, más rápido se fuerza la salida de sangre por el orificio. Mientras más presión se aplique el proveedor de atención prehospitalaria, más lentamente saldrá la sangre. La presión directa sobre la herida aumenta la presión extramural, lo que en consecuencia lentifica la fuga. La capacidad del cuerpo para responder y a controlar el sangrado desde un vaso lacerado es función de lo siguiente: el tamaño del vaso, la presión dentro del vaso, la presencia de factores de coagulación, la capacidad del vaso lesionado de entrar en espasmo y reducir el tamaño del orificio y el flujo de sangre en el sitio de la lesión, la presión del tejido circundante sobre el vaso en el sitio de la lesión y cualquier presión adicional proporcionada por el proveedor de atención prehospitalaria desde el exterior. Los vasos sanguíneos, en especial las arterias, que son completamente seccionadas, con frecuencia se retraen y entran en espasmo. Con frecuencia hay menos hemorragia en un muñón de una extremidad con una amputación completa que en una extremidad con un traumatismo severo en el cual los vasos sanguíneos son dañados, mas no completamente seccionados. La presión directa sobre el sitio de la hemorragia aumenta la presión extramural y por tanto reduce la presión transmural, lo que ayuda a disminuir o detener el sangrado. La presión directa también tiene una segunda función igualmente importante. Al comprimir los lados del vaso desgarrado, se reduce el tamaño de la apertura y se reduce aún más el flujo de sangre fuera del vaso. Incluso si la pérdida de sangre no se contiene por completo, puede disminuir hasta el punto en que el sistema de coagulación pueda detener la hemorragia. Es por esto que la presión directa casi siempre es exitosa para controlar sangrados. Múltiples estudios que involucran hemorragia desde el sitio de punción de la arteria femoral después de cateterización cardíaca han documentado que la presión directa es una técnica efectiva. Siguiendo la analogía de la tubería con fuga, si hay un pequeño orificio en la tubería, simplemente poner el dedo sobre el orificio detendrá la fuga de manera temporal. Entonces, para una reparación a corto plazo de la fuga, se puede poner algo de cinta alrededor de la tubería. El mismo concepto aplica al paciente hemorrágico. La presión directa sobre una herida abierta es seguida por un apósito compresivo. Sin embargo, para que dicho apósito sea más efectivo, la presión debe colocarse directamente sobre la lesión en el vaso. Un apósito simple colocado sobre la piel sobre la herida no imparte presión directa sobre el sitio del sangrado en sí. Para lograr el uso más efectivo de un apósito compresivo, el material de este debe empacarse firmemente en la herida y el vendaje elástico colocarse en el lado exterior. El empaquetamiento de una herida puede lograrse con el uso de un agente hemostático como con Bandhaus o Celox, o puede realizarse usando un rollo de gasa simple. La clave de colocar el material de empaquetamiento en la base de la herida directamente sobre el sitio de sangrado y después empacar todo el rollo en la herida después de colocarse presión directa sobre la herida durante un mínimo de 3 minutos o por las instrucciones del fabricante durante 10 minutos si se utiliza gasa simple. Desde la perspectiva vascular y del paciente, esto significa que la PAM, presión intraluminal, y la presión en el tejido que rodea el vaso, presión extraluminal, tienen una relación directa para controlar la tasa de pérdida de sangrado del vaso, así como el tamaño del orificio del vaso. Observe que cuando la presión arterial de un paciente queda reducido por pérdida de sangre, es apropiado no aumentarla de vuelta a niveles normales, más bien la pérdida de sangre debe detenerse y la presión arterial mantenerse en un nivel suficiente para perfundir órganos vitales. Por lo general, este nivel ocurre cuando la presión arterial sistólica del paciente está entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Eso significa evitar la sobrecarga de líquidos IV en el paciente y mantener un grado modesto de hipotensión. Elevar la presión arterial de vuelta a niveles normales mediante la administración de grandes cantidades de líquidos cristales IV produce el opuesto exacto del efecto deseado: aumentar la hemorragia como resultado de remover cualquier coágulo que se haya formado según una apertura en un vaso sanguíneo. Por tanto, los pasos para manejar hemorragia son: 1. Aumentar la presión externa manual apósito compresivo, lo que reduce el tamaño del orificio en el lumen del vaso sanguíneo y disminuye el diferencial entre presión interna y presión externa, las cuales contribuyen a retrasar el flujo sanguíneo fuera del vaso lesionado. Y 2. Usar la técnica de reanimación hipotensiva para garantizar que la presión intraluminal no se eleve ampliamente. 3 puntos críticos. Es necesario enfatizar 3 puntos adicionales acerca de la presión directa. Primero, cuando se maneja una herida con un objeto incrustado,
La presión debe aplicarse a los lados del objeto y no sobre él. Los objetos incrustados no deben de removerse en el campo, porque el objeto pudo haber dañado un vaso y el objeto en sí podría taponar el sangrado. Remover el objeto podría resultar en hemorragia interna incontrolada. Segundo, si requiere las manos para realizar otras tareas para salvar la vida, puede crear un apósito compresivo usando gasas y una venda elástica en rollo o brazalete de esfingomanómetro inflado hasta que la hemorragia se detenga. Este apósito se coloca directamente sobre el sitio del sangrado. Tercero, aplicar compresión directa a la hemorragia exsanguinante toma prioridad sobre la inserción de líneas IV y reanimación con líquidos. Sería un gran error entregar a la instalación receptora una víctima de traumatismo bien empaquetada con 2 líneas IV insertadas y pegadas limpiamente en su lugar, pero que está muriendo por la hemorragia de una herida que solo tiene apósitos para trauma pegados sin presión directa aplicada. Torniquetes. Si el sangrado externo de una extremidad no puede controlarse mediante presión, el siguiente paso razonable en el control de la hemorragia es la aplicación de un torniquete. Los torniquetes habían caído en desuso debido a la preocupación acerca de potenciales complicaciones, incluyendo daño a nervios y vasos sanguíneos y potencial pérdida de la extremidad si el torniquete se deja durante mucho tiempo. Ninguna de esas preocupaciones se ha probado. De hecho, datos de las guerras de Irán y Afganistán han demostrado justo lo contrario. No han habido pérdida de extremidades como resultado de un torniquete colocado por el ejército estadounidense. Datos de la experiencia militar sugieren que los torniquetes aplicados de forma adecuada podrían haber evitado de 7 de cada 100 muertes en combate. El control de la hemorragia exsanguinante de extremidades por parte del torniquete es de 80% o mejor. Además, los cirujanos en los quirófanos han usado durante muchos años torniquetes que ocluyen el flujo de entrada arterial con resultados satisfactorios. Usados de manera adecuada, los torniquetes no solo son seguros, sino también salvan vidas. Un estudio del ejército de Irak y Afganistán demostró una marcada diferencia en sobrevida cuando el torniquete se aplicó antes de que el paciente se descompensara como consecuencia del shock, en comparación con cuando se aplicó después de que había caído la presión arterial. Cuando el torniquete se aplicó antes de que el paciente entrara en shock, la supervivencia fue del 96%. Cuando se colocó después de que el paciente desarrolló shock, la sobrevivencia fue de 4%. En caso de hemorragias en ubicaciones no adecuadas para la colocación de un torniquete, como el abdomen o la ingle, es razonable usar agentes hemostáticos. En la actualidad, la US Army Institute of Surgical Surgeon, el Instituto de Investigación Quirúrgica del Ejército de Estados Unidos, recomienda el Combat Gauze, gasa de combate, como el producto preferido de tercera generación. Esta recomendación puede cambiar con el tiempo. Por favor, visite el sitio web de la NIOSH para la información más reciente. Opciones de dispositivos. Debido al interés del ejército estadounidense en un torniquete efectivo y fácil de usar, en especial uno que el soldado pueda aplicar de forma rápida con una mano en caso de que el otro brazo estuviese lesionado, se han desarrollado y comercializado muchos torniquetes comerciales. En un estudio de laboratorio, 3 productos fueron 100% efectivos para ocluir el flujo sanguíneo arterial distal. Combat Application Tourniquet CAT, torniquete para aplicación en combate. El Emergency and Military Tourniquet, EMT, torniquete de emergencia militar, y el Gulf Medical Innovations y el Special Operations Force Tactical Tourniquet, SOF, torniquete táctico de las Fuerzas de Operaciones Especiales, Tactical Medical Solutions. De estos, el Comité of Tactical Combat Casualty Care, Comité de Atención Táctica a Víctimas de Combate, actualmente recomienda el uso de la CAT y el SOF-T de nueva generación. Esta recomendación puede cambiar con el tiempo y las actualizaciones más recientes del COTCCC y el PHTLS, y obviamente aparecen en el sitio web de la NIOSH. Como podrán ver, hay unas imágenes de los que son más usuales, que son el CAT y el SOF-T. Igual ahorita al final les muestro uno. Aquí tengo uno en el consultorio. Sitio de aplicación. Un torniquete debe aplicarse en la ingle o la axila. Si un torniquete no detecta por completo la hemorragia, entonces debe aplicarse otro proximal al primero. Al colocar 2 torniquetes lado a lado, el área de compresión se duplica y es más probable el control de la hemorragia. Una vez aplicado
El sitio del torniquete no debe cubrirse de modo que pueda verse y monitorizarse con facilidad. Ajuste de la aplicación. El torniquete debe aplicarse suficientemente ajustado para bloquear el flujo sanguíneo arterial y ocluir el pulso distal. Un dispositivo que ocluya solamente el flujo venoso desde una extremidad en realidad aumentará la hemorragia de una herida. Existe una relación directa entre la cantidad de presión requerida para controlar una hemorragia y el tamaño de una extremidad. Por tanto, el promedio para lograr el control de una hemorragia de un torniquete deberá colocarse más ajustado en una pierna que en un brazo. Límite de tiempo. Los torniquetes arteriales se han usado con seguridad hasta por 120-150 minutos en los quirófanos, sin daño significativo a nervios o músculos, incluso en escenarios suburbanos o rurales. La mayoría de los tiempos de transporte en los SEM son significativamente menores que este periodo. En general, un torniquete colocado en el escenario prehospitalario debe permanecer en su lugar hasta que el paciente llegue a atención definitiva en el hospital apropiado más cercano. El uso en el ejército estadounidense no ha demostrado deterioro significativo con tiempos de aplicación prolongados. Si se requiere la aplicación de un torniquete y el paciente muy probablemente necesita cirugía de emergencia para controlar la hemorragia, por tanto, la instalación receptor ideal de dichos pacientes debe tener capacidades quirúrgicas. En el pasado, con frecuencia se recomendaba que un torniquete se debía aflojar cada 10 a 15 minutos para permitir algo de flujo sanguíneo de vuelta a la extremidad lesionada, pues se consideraba que el flujo sanguíneo ayudaba a preservar la extremidad y evitaría una amputación posterior. Esta práctica solamente sirve para aumentar la pérdida de sangre sufrida por el paciente y no hace nada por la extremidad en sí. Una vez aplicado el torniquete, debe quedarse en su lugar hasta que ya no se necesite más. Un torniquete puede ser doloroso como para que lo soporte un paciente consciente y debe considerarse manejo del dolor. El recuadro 3.6 proporciona un protocolo de muestra para la aplicación de un torniquete. Protocolo para la aplicación de un torniquete. Los torniquetes deben usarse si el control de la hemorragia con presión directa o con un apósito compresivo no es posible o fracasa. Los pasos para la aplicación de un torniquete son los siguientes. 1. Aplique en la extremidad un torniquete de fabricación comercial al nivel de la ingle para la extremidad inferior o de la axila para la extremidad superior. Ajuste el torniquete hasta que la hemorragia cese y luego asegúrelo en su lugar. 3. Anote el tiempo de aplicación del torniquete en un trozo de cinta y asegúrela a torniquete, por ejemplo TK 21:45, indica que el torniquete se aplicó a las 21:45 horas. Deje el torniquete descubierto de modo que el sitio pueda verse y monitorizarse. Si el sangrado continúa después de la aplicación y el ajuste del torniquete inicial, puede poner un segundo torniquete justo arriba del primero. 5. Anticipe la necesidad de manejo del dolor. 6. Transporte al paciente idealmente a una instalación que tenga capacidades quirúrgicas. Agentes hemostáticos. La US Food and Drug Administration (FDA) aprobó algunos agentes hemostáticos para su uso. Los agentes hemostáticos están diseñados para colocarse o empaquetarse en una herida para mejorar la coagulación y promover el control de hemorragias que amenacen la vida y no puedan detenerse con presión directa, solo en áreas del cuerpo que no son adecuadas para controlar un torniquete. Estos agentes usualmente vienen en forma de gasa impregnada con el material hemostático que se aplica o empaqueta en la herida. ¿Qué son estos? Los agentes hemostáticos están diseñados para colocarse o empaquetarse en áreas del cuerpo que no son adecuadas para la colocación de un torniquete. Es importante observar que estos agentes requieren empacar el apósito hemostático directamente en la herida, no solo aplicar el apósito como una cubierta a la lesión abierta. Además, debe aplicarse un mínimo de 3 minutos de presión directa al sitio de la herida para la mejoría de los agentes disponibles. Al menos un fabricante recientemente ha ofrecido un producto hemostático que reportan no requiere la aplicación de presión directa después de colocar el producto en la herida. El TODCC recomendó el uso del producto Combat Gauss con base en investigación realizada por laboratorios de investigación tanto de la Marina como del Ejército estadounidense. De nuevo, esta recomendación puede cambiar con el tiempo y las actualizaciones más recientes del COTCC y PHTLS y aparecerán en el sitio web de la PHTLS. Un estudio que comparó algunos agentes hemostáticos diferentes a gasas simples no demostró diferencia en pérdida de sangre o sobrevivencia animal entre los agentes hemostáticos y el material de la gasa simple. Este hallazgo sugiere enormemente que los agentes hemostáticos ayudan a promover la coagulación y el principal factor para controlar la hemorragia quizás sea el empaquetamiento
Estos agentes hemostáticos ayudan a promover la coagulación, el principal factor para controlar la hemorragia quizás sea el empaquetamiento adecuado del apósito en la herida, con la aplicación de presión directa en el sitio del sangrado. Control de hemorragias en uniones. Las heridas ubicadas en las llamadas áreas de unión del cuerpo, ubicadas donde las extremidades y la cabeza se unen al tronco, ingle, axila, hombro y cuellos, pueden lesionar vasos sanguíneos mayores que pueden sangrar profusamente, en particular las heridas de las extremidades inferiores a partir de dispositivos explosivos improvisados DEI. Con frecuencia resultan en amputaciones y heridas. Discapacidad: no hay intervenciones únicas y específicas para estados mentales alterados en el paciente en shock. Si el estado neurológico normal del paciente es resultado de hipoxia y pobre perfusión cerebrales, los esfuerzos por corregir la hipoxia y restaurar la perfusión en todo el cuerpo deben resultar en el mejoramiento del estado mental. Al valorar el pronóstico de un paciente después de traumatismo craneoencefálico, una calificación inicial en la escala de coma de Glasgow por lo general se considera como la calificación establecida después de la reanimación adecuada y restauración de la perfusión cerebral. Valorar la calificación del estado de coma de Glasgow mientras el paciente todavía está en shock puede resultar en un pronóstico demasiado desalentador. Exposición ambiente. Mantener la temperatura corporal del paciente dentro del rango normal es crucialmente importante. La hipotermia resulta de la exposición a ambientes más fríos por convección, conducción y otros medios físicos, y por la pérdida de producción de energía por metabolismo anaerobio. La mayor preocupación acerca de la hipotermia es su efecto sobre la coagulación sanguínea. Conforme el cuerpo se enfría, la coagulación se deteriora. Además, la hipotermia empeora la coagulopatía, la disfunción cardíaca, la hipopotasemia, la vasoconstricción y un cúmulo de otros problemas que afectan negativamente la posibilidad de supervivencia del paciente. Aunque las temperaturas frías conservan los tejidos durante algún tiempo, la caída de la temperatura debe de ser muy rápida y muy baja para que ocurra la conservación. Un cambio tan rápido no ha probado ser efectivo para el paciente en shock después de un trauma. En el escenario prehospitalario debe de ser difícil aumentar la temperatura central una vez desarrollada hipotermia. Por tanto, deben iniciarse todos los pasos que puedan darse en el campo para conservar la temperatura corporal normal. Una vez expuesto y examinado, el paciente debe de protegerse del ambiente y mantener su temperatura corporal. Cualquier ropa húmeda, incluida la empapada con sangre, se remueve del paciente porque aumenta la pérdida de calor. Cubre al paciente con frazadas tibias. La necesidad de calentar al paciente puede anticiparse colocando frazadas cerca de la calefacción en la ambulancia, en ruta hacia la llamada. Una alternativa a las frazadas involucra cubrir al paciente con sábanas plásticas, como las pesadas y gruesas bolsas para basura. Son dispositivos no costosos que se almacenan con facilidad, son desechables y efectivos para la retención de calor. El oxígeno tibio o modificado, si está disponible, puede ayudar a conservar el calor corporal, en especial en pacientes intubados. Una vez valorado y empaquetado, el paciente en shock se mueve hacia el compartimento tibio para el paciente dentro de la ambulancia. Idealmente, el compartimento en una ambulancia se mantiene entre 85 grados Fahrenheit o 29 grados centígrados o más cuando se transporta a un paciente con trauma severamente lesionado. La tasa de pérdida de calor del paciente en un compartimento frío es muy alta. Las condiciones deben ser ideales para el paciente, no para los proveedores de atención prehospitalaria, porque el paciente es la persona más importante en cualquier emergencia. Una buena regla general es que si el proveedor se siente cómodo con el compartimento del paciente, está demasiado frío para el paciente. Transporte del paciente. El tratamiento efectivo de un paciente en shock hemorrágico severo requiere evaluación emergente y acceso a un centro para traumatizados con quirófano y hemoderivados, puesto que ninguno de ellos está disponible rutinariamente. En el escenario de trauma prehospitalario es importante el transporte rápido hacia una instalación capaz de manejar las lesiones del paciente. El transporte rápido no significa cargar y correr, y no considerar o despreciar las modalidades de tratamiento que son importantes en la atención del paciente. El DSL no es una maniobra terapéutica apropiada, como frecuentemente se menciona en el escenario social prehospitalario. El DSL, el proveedor de atención prehospitalaria, debe instaurar con rapidez medidas cruciales que potencialmente salven la vida, como control de la hemorragia, manejo de la vía aérea y apoyo ventilatorio. El tiempo no se debe desperdiciar en una valoración inadecuada con maniobra de inmovilización innecesarias. Cuando se atiende a un paciente críticamente lesionado, muchos pasos como calentarlo, iniciar terapia intravenosa e incluso realizar revisión secundaria se realizan en la ambulancia mientras esta está en ruta hacia la instalación adecuada para traumatizados. Posicionamiento del paciente.
En general, los pacientes con trauma que están en shock pueden ser transportados en posición supina. El posicionamiento especial, como la posición Trendelenburg, colocado sobre un plano inclinado con los pies elevados sobre la cabeza, o la posición de shock, cabeza y torso supinos con las piernas elevadas, aunque se ha utilizado durante 150 años, no ha probado ser efectiva. La posición Trendelenburg puede agravar la función ventilatoria ya deteriorada, presentar riesgo de aspiración, obstrucción de la vía aérea y aumentar la presión intracraneal en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Más importante, por lo general los pacientes que están en shock hipovolémico severo están máximamente vasoconstriñidos. Aquellos con traumatismo craneoencefálico aislado deberán ser transportados con la cabeza elevada a 30 grados de la cama. Esta posición facilita el mantenimiento de la presión de la perfusión cerebral y disminuye la presión intracraneal. Adicionalmente, si un paciente está intubado, hay un beneficio para elevar la cabeza en la cama a 30 grados para reducir el riesgo de aspiración y la posición y la posterior etapa de neumonía asociada con el ventilador. Acceso vascular, ruta intravenosa. El acceso intravascular se obtiene en un paciente traumatizado que tenga lesiones serias conocidas o sospechosas, de modo que el proveedor de atención prehospitalaria puede iniciar reanimación si es adecuado, excepto en circunstancias raras como en un paciente que experimenta extrincación de un vehículo o proveedores que esperan la llegada de un helicóptero. El acceso IV debe obtenerse después de que el paciente ha sido colocado en la ambulancia y comience el transporte hacia la instalación adecuada más cercana. Obtener el acceso IV no debe retrasar el transporte hacia el hospital para el paciente severamente lesionado. Aunque la reanimación con volumen de un paciente traumatizado en shock tiene sentido empírico, ninguna investigación ha demostrado el mejoramiento de las tasas de supervivencia en los pacientes traumatizados críticamente lesionados cuando se inicia la terapia IV en el escenario prehospitalario. El transporte del paciente traumatizado nunca debe demorarse por iniciar líneas intravenosas. Un estudio demostró que no había beneficio por el uso de líquidos IV antes de controlar la hemorragia. Por desgracia, no había habido buenos estudios que aleatoricen el uso de reanimación de pacientes solo con hemorragia incontrolada. En oposición a incluir pacientes con hemorragia controlada, todos los estudios realizados mezclan ambos tipos de pacientes. Hasta que se realice dicho estudio, el uso de estudios anecdóticos y mixtos debe ser la base para la práctica recomendada. Para pacientes en shock o con lesiones potencialmente serias debe insertarse uno o de preferencia dos catéteres IV de gran calibre 18, cortos, de 1 pulgada o 25 milímetros, mediante punción percutánea mientras el tiempo lo permita. La tasa de administración de líquido es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio del catéter e inversamente proporcional a su longitud, lo que significa que más líquido circula rápidamente a través de un catéter más corto y diámetro más grande que a través de un catéter más largo con diámetro más pequeño. El sitio preferido de acceso percutáneo es la vena del antebrazo. Sitios alternativos para el acceso IV son las venas de la fosa antecubital, la mano y el brazo. Ruta intraósea. Una alternativa para el acceso vascular en adultos es la ruta intraósea. Esta ruta para suministrar líquidos no es nueva y la describió el Dr. Walter Lee en 1941. Este método de acceso vascular puede lograrse de varias maneras. Comúnmente se establece en sitios como el fémur distal, la cabeza humeral o la tibia proximal o distal. Estudios muestran que las mejores tasas de flujo son a través de los sitios de la cabeza humeral y el fémur distal. También se puede establecer vía la técnica external usando dispositivos diseñados adecuadamente. Estas técnicas se usan comúnmente en el escenario hospitalario, pero el foco debe estar en el transporte rápido más que en la administración de líquidos IV. Para transporte demorado o prolongado hacia la atención definitiva, el acceso vascular intraóseo puede tener un papel en los pacientes adultos traumatizados. La administración de líquidos IV, la ruta intraósea en el paciente despierto puede ser bastante dolorosa. Debe administrarse analgesia adecuada de acuerdo a la política local. Y estas son las agujas IV y la pistola intraósea para inserción manual. Ahí se muestran varios tamaños. Y también en la figura B está el impulsor external. En la figura 3.19, en la A,
Esta inserción externa del manubrio bajo la escotadura supraesternal, ahí donde se pondría. Observa que el dispositivo ESIO no puede usarse en el sitio external. Sitio B, sitio de inserción en tibia distal arriba del tobillo. Y sitio C, sitio de inserción en tibia proximal abajo de la rodilla. Reanimación con volumen. Existen dos categorías generales de productos de reanimación con volumen que se han utilizado en los últimos 50 años para el manejo de pacientes traumatizados: sangre y soluciones intravenosas. Esos productos pueden dividirse aún más de modo siguiente: sangre, glóbulos rojos empacados, sangre entera reconstituida con productos sanguíneos, plasma fresco congelado y terapia adicional con componente sanguíneo. También soluciones intravenosas, soluciones cristaloides, soluciones hipertónicas, salina al 7%, salina al 3%, soluciones coloidales, estrategias hipotensivas o restricción del volumen y sustitutos de sangre. Cada uno de estos productos tiene ventajas y desventajas. Sangre. Debido a su capacidad para transportar oxígeno, la sangre o diversos productos sanguíneos siguen siendo el líquido de elección para la reanimación de un paciente con shock hemorrágico severo. La experiencia obtenida por las Fuerzas Armadas estadounidenses como resultado de las guerras de Irak y Afganistán han demostrado la importancia de la administración de sangre total, glóbulos rojos empacados y plasma para la supervivencia de los soldados lesionados. Esta sangre reconstituida constituye la pérdida de capacidad portadora de oxígeno, factores de coagulación y proteínas necesarias para mantener la presión oncótica para evitar la pérdida de líquidos del sistema vascular. Por desgracia, la sangre en su mayor parte es poco práctica para el uso en el escenario prehospitalario civil, principalmente debido a que ella y sus subcomponentes son perecederos y no se mantienen refrigerados o congelados hasta el momento de su uso. En la actualidad, en varios países se ha utilizado plasma liofilizado en el campo. El plasma liofilizado en el campo tiene una duración de almacenamiento de aproximadamente 2 años, no requiere refrigeración y debe reconstituirse antes de usarlo. En Estados Unidos, algunos sistemas de SEM y HC, Helicopter SEM, llevan plasma líquido y hay investigaciones en curso para evaluar el uso de plasma en el escenario prehospitalario civil para la reanimación de pacientes traumatizados. Adicionalmente, se están desarrollando investigaciones para el uso de transfusión de sangre total. Soluciones intravenosas. Las soluciones intravenosas alternativas para la reanimación con volumen caen en una de 4 categorías: 1. Cristaloides isotónicos, 2. Cristaloides hipertónicos, 3. Coloides sistémicos artificiales y 4. Sustitutos sanguíneos. Soluciones cristaloides isotónicas. Los cristaloides isotónicos son soluciones salinas balanceadas compuestas por electrolitos, sustancias que se separan en iones cargados cuando se disuelven en soluciones. Actúan como expansores de volumen efectivos durante poco tiempo, pero no poseen capacidad para transportar oxígeno. Inmediatamente después de la infusión, los cristaloides llenan el espacio intravascular con disminución de líquidos por la pérdida de sangre, lo que mejora la precarga y el gasto cardíaco. La solución del lactato de Ringer sigue siendo la solución cristalina isotónica de elección para el manejo de shock, porque su composición es muy similar a la composición electrolítica del plasma sanguíneo. Contiene cantidades específicas de iones de sodio, potasio, calcio, cloro y lactato. La solución de salina normal soluciona el 0.9% de cloruro de sodio. Sigue siendo una alternativa aceptable, aunque puede ocurrir hipercloremia, un marcado volumen en el nivel de cloro en la sangre. Con la reanimación con volumen masiva con administración de salina normal, normosol y plasma-lit son otra opción como soluciones ácido-base más balanceadas que la salina normal. Las soluciones de dextrosa en agua, por ejemplo, dextrosa al 5%, no son efectivos expansores de volumen y no tienen lugar a la reanimación. En la reanimación de pacientes con trauma, de hecho, la administración de líquidos que contienen glucosa solo sirven para aumentar el nivel de glucosa en sangre del paciente, que después tiene un efecto diurético y en realidad aumenta la pérdida de líquidos vía los riñones. Por desgracia, dentro de 30 a 60 minutos después de la administración de una solución cristaloide, solo alrededor de un cuarto a un tercio del volumen administrado permanece en el sistema cardiovascular. El resto se deriva hacia el espacio intersticial, porque tanto el agua como los electrolitos en la solución pueden cruzar libremente las membranas capilares. El líquido perdido se convierte en edema en los tejidos blandos y órganos del cuerpo. Este líquido adicional causa dificultades con la carga y descarga de oxígeno a los eritrocitos. Si es posible, los líquidos intravenosos deben calentarse o más
a más o menos 39 grados centígrados o 102 grados Fahrenheit antes de la infusión. La infusión de grandes cantidades de líquido intravenoso a temperatura ambiente o frío constituye hipotermia y el aumento de la hemorragia. Soluciones cristaloides hipertónicas. Comparadas con el plasma sanguíneo, las soluciones cristaloides hipertónicas tienen concentraciones extremadamente altas de electrolitos. El método experimental más comúnmente usado es la solución salina hipertónica con solución al 7.5 de cloruro de sodio, que es más de 8 veces la concentración normal de cloruro de sodio en la salina normal. Esta es un expansor de plasma efectivo, especialmente cuando una pequeña infusión de 250 mililitros con frecuencia produce el mismo efecto que infundir de 2 a 3 litros de solución cristalina isotónica. Sin embargo, un análisis de varios estudios de salina hipertónica falló para demostrar mejoría en las tasas de supervivencia sobre el uso de cristaloides isotónicos. Esta solución no es aprobada por la FDA para la atención de pacientes en Estados Unidos. Concentraciones menores como el 3% están aprobadas para la atención de pacientes y se usa con frecuencia en unidades de cuidados intensivos. Soluciones coloidales sistémicas. Las proteínas son grandes moléculas producidas por el cuerpo que están constituidas por aminoácidos, tienen incontables funciones. Un tipo de proteína que se encuentra en la sangre, la albúmina, ayuda a mantener el líquido en el espacio intravascular. La administración intravenosa de albúmina humana es costosa y se ha asociado con la transmisión de enfermedades infecciosas como la hepatitis cuando se administra a un paciente en shock hemorrágico. Las soluciones coloidales sintéticas extraen líquido de los espacios intersticial e intracelular, lo que en consecuencia produce expansión de volumen sanguíneo. Al igual que los cristaloides, los expansores de plasma coloidal no transportan oxígeno. La gelofusina es una solución gelatinosa al 4% producida a partir de una proteína de bovino y ocasionalmente se usa en Europa y Australia para reanimación con líquidos. Es moderadamente costosa y tiene un riesgo de severas reacciones alérgicas. Una pequeña infusión de gelofusina produce expansión de volumen intravascular durante varias horas. Hataskarch, Kespach, Getent y Dextran son coloides sintéticos que se crearon al ligar numerosas moléculas de almidón o dextrosa hasta que tienen el tamaño similar a una molécula de albúmina. Esas soluciones son un poco más costosas comparadas con las cristaloides y se han asociado con reacciones alérgicas y deterioro de la tipificación de los grupos sanguíneos. Dos metaanálisis recientes de la literatura relacionada con el uso de Hetastarch planearon precauciones acerca de un aumento en la incidencia de falla renal aguda y aumento en la mortalidad relacionada con la administración de sus compuestos. El uso de cristaloides frente a coloidales ha producido un largo debate en el manejo de los pacientes con trauma. Un estudio de casi 7.000 pacientes admitidos a unidades de cuidados intensivos no mostró diferencia en resultados cuando los pacientes fueron reanimados con coloides frente a salina normal. Un metaanálisis posterior hizo un eco de este hallazgo. Un solo estudio presentado en la reunión de 2009 en la American Association of Surgery Trauma identificó una mayor supervivencia con Hextent que con salina normal. Sin embargo, se necesita más información antes de poder recomendar el uso rutinario. Hextent es una solución coloidal que se ha utilizado en situaciones militares como expansor de volumen. Los beneficios son que es un paquete más pequeño y más ligero, aunque más costoso, que es fácil de transportar, mejora la perfusión sin sobrecargar al paciente con cristaloide y parece ser efectivo. Sin embargo, un metaanálisis reciente plantea la pregunta acerca del posible aumento de la mortalidad a partir de la falla renal aguda por este tipo de producto. Casi no se ha publicado investigación que involucre el uso de esas soluciones coloidales sintéticas en el escenario prehospitalario civil y no existen datos de su uso en hospitales que se muestre como superiores a las soluciones cristaloides. Esos productos no se recomiendan para el manejo prehospitalario de shock. Sustitutos de sangre. La transfusión sanguínea tiene varias limitaciones y propiedades indeseables, incluida la necesidad de tipificación y compatibilidad. Una corta vida de almacenamiento es perecedera si no se refrigera, tiene un potencial de transmisión de enfermedades infecciosas y un aumento en el desabasto de unidades donadas que limita su uso en el escenario prehospitalario. Esto ha conducido a intensa investigación en los sustitutos de sangre durante las 2 o 3 décadas pasadas.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han tenido un papel central en esta investigación porque un sustituto de sangre que no necesite refrigeración y no requiere tipificación de la sangre podría llevarse a un soldado herido en el campo de batalla e infundirse rápidamente para tratar el shock. Los perfluorocarbonos, PFC, son compuestos sintéticos que tienen alta solubilidad de oxígeno. Estos materiales inertes pueden disolver alrededor de 50 veces más oxígeno de lo que puede el plasma. Los PFC no contienen hemoglobina en proteína, están por completo libres de materiales biológicos, lo cual reduce enormemente la amenaza de encontrar en ellos agentes infecciosos de oxígeno, y el oxígeno se transporta al disolverse en la porción del plasma. Los PFC de primera generación fueron de uso limitado debido a numerosos problemas, incluidos una vida corta y la necesidad de administración concurrente de alto FiO2. Los PFC más recientes tienen menos desventajas, pero su papel como transportadores de oxígeno sigue siendo indeterminado. La mayoría de los transportadores de oxígeno basados en hemoglobina usan la misma molécula transportadora de oxígeno que se encuentra en las células sanguíneas humanas, bovinas y porcinas, la hemoglobina. La principal diferencia entre los HbO_c y la sangre humana es que la hemoglobina en los HbO_c no está contenida dentro de una membrana celular. Esto remueve la necesidad de realizar estudios de tipificación y compatibilidad porque el riesgo antígeno-anticuerpo se remueve cuando la hemoglobina se extrae de la célula. Adicionalmente, muchos de estos HbO_c pueden almacenarse durante largos periodos, lo que hace la solución ideal para incidentes con multitud de víctimas. Los primeros problemas con las soluciones portadoras de oxígeno con base en hemoglobina incluyeron la toxicidad de la hemoglobina. A la fecha no se ha encontrado que alguna de estas soluciones experimentales sea segura o efectiva en humanos. Calentamiento de líquidos intravenosos. Cualquier líquido intravenoso dado a un paciente en shock debería estar caliente, una temperatura ambiente o frío. La temperatura ideal para dichos líquidos es de 39 grados centígrados o 102 Fahrenheit. Envolver la bolsa con paquetes calientes puede calentar el líquido. En el comercio están disponibles unidades para calentar líquidos en el compartimiento de atención al paciente y proporcionan un medio sencillo y confiable de mantener los líquidos a la temperatura correcta. Estas unidades son costosas pero justificables para transportes prolongados. Deben intentarse soluciones innovadoras para calentar líquidos y evitar la hipotermia en el paciente con trauma. Manejo de reanimación con volumen. Como se apuntó anteriormente, significativa controversia rodea la administración prehospitalaria de líquidos para un paciente traumatizado que está en shock. Cuando el soporte vital de trauma prehospitalario se introdujo en Estados Unidos, los proveedores de atención prehospitalaria adoptaron el enfoque utilizado por los médicos y cirujanos de emergencia en la mayoría de los centros para traumatizados. Administrar una solución cristalina IV hasta que los signos vitales regresan a valores normales, por lo general frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto y presión arterial sistólica mayor que 100. Cuando se infunde suficiente solución cristalina para restaurar los signos vitales a la normalidad, la perfusión del paciente debe mejorar. Entonces los expertos deberán considerar que tal intervención rápida limpiará el ácido láctico, restauraría la producción de energía en las células del cuerpo y reducirá el riesgo de desarrollar shock irreversible y falla renal. Sin embargo, ningún estudio de pacientes traumatizados en el escenario hospitalario ha mostrado que la administración de líquido IV en realidad reduce las complicaciones y la muerte. Un gran aporte de Pachetelleso durante las 2 décadas anteriores ha sido establecer el cambio conceptual que en el paciente con trauma severamente lesionado el transporte nunca debe demorarse mientras se colocan líneas IV y se imponen líquidos. Estas acciones pueden realizarse en la parte trasera de la ambulancia en ruta hacia la instalación más adecuada, más cercana. El paciente traumatizado severamente lesionado que está en shock por lo general requiere transfusión sanguínea e intervención para controlar hemorragias internas, ninguna de las cuales puede lograrse en el campo. Casi nada debe demorar al paciente que sangra en ruta hacia un quirófano, departamento de emergencias, donde la hemorragia puede controlarse. La investigación, principalmente en modelos experimentales de shock, ha mostrado que la reanimación usando líquidos cristaloides puede tener efectos colaterales nocivos cuando se administra antes del control quirúrgico de la fuente de hemorragia. En animales experimentales, la hemorragia interna con frecuencia continúa hasta que el animal esté hipotenso,
punto en el cual el sangrado se detiene y usualmente se forma un coágulo de sangre, un trombo, en el sitio de la lesión. En cierto sentido, esta hipotensión es protectora, pues se asocia con una disminución notable o cese de la hemorragia interna, cuando se administra líquidos IV agresivos a los animales con la intención de restaurar la perfusión y la presión arterial. La hemorragia interna comienza de nuevo y el trombo se rompe. Además, las infusiones cristaloides pueden diluir los factores de coagulación. Los animales experimentales con frecuencia tienen un peor pronóstico comparados con animales después del control quirúrgico del sitio de lesión. En un modelo animal similar, se observó mejoría con supervivencia de reanimación hipotensiva, en la cual la presión arterial a propósito se mantuvo baja hasta que la hemorragia estuvo controlada y después se efectuó reanimación. Claramente estos estudios tienen implicaciones potenciales sobre la reanimación con líquidos en el escenario prehospitalario. La reanimación con volumen agresiva puede regresar a la presión arterial a la normalidad. Esto a su vez puede desalojar los coágulos de sangre formados en los sitios de sangrado, en la cavidad peritoneal o en cualquier parte y pueden resultar en hemorragia reactiva que no puede controlarse sino hasta que el paciente llega a quirófano. Por otra parte, no dar líquido intravenoso a un paciente en shock profundo solo conduce a una mayor hipoxia tisular y falla en la producción de energía. Un solo estudio clínico realizado en un escenario prehospitalario urbano demostró un peor resultado en los pacientes traumatizados que recibieron soluciones cristaloides antes del control de la hemorragia interna, tasa de supervivencia de 62% frente a 70% en grupo de tratamiento demorado. Los hallazgos de este estudio no se han replicado en otros sistemas prehospitalarios y los hallazgos no pueden generalizarse a sistemas SEM rurales. En una encuesta de cirujanos de trauma, menos de 4% optó por un enfoque que involucrara no dar líquidos IV a pacientes en shock clase 3. Sin embargo, casi 2/3 de los cirujanos recomendaron que dicho paciente debe mantenerse en un estado relativamente hipotenso durante el transporte. La reanimación prehospitalaria con volúmenes debe ajustarse a la situación clínica según se describe en la siguiente discusión. Reanimación con volumen, hemorragia incontrolada, shock clase 1 o 2, hay que darle líquidos IV a la tasa MVA, es decir, mantener vena abierta aproximadamente 30 ml por hora. Shock clase 3 o 4, titular líquidos IV para mantener presión arterial sistólica entre 80 o 90 milímetros de mercurio o una PAM de 60 a 65 milímetros de mercurio. Si se sospecha lesión del sistema nervioso central, titular líquido IV, mantener una presión arterial sistólica de 90 milímetros de mercurio. En una hemorragia controlada, shock clase 1, líquido IV a tasa de MVA, que le decía mantener vena abierta aproximadamente 30 mililitros por hora. Shock clase 3, 2, 3 o 4, titular líquido IV hasta 2 litros o hasta lograr una presión arterial sistólica de 80 milímetros de mercurio. Si hay una respuesta rápida, titular líquido IV y mantener signos vitales normales. Si hay una respuesta temporal mínima o sin respuesta, titular líquido IV, mantener una presión arterial sistólica en 80 a 90 milímetros de mercurio, una presión arterial media entre 60 a 65. Algoritmo para manejo del shock. ¿Hay una hemorragia externa? Sí, hay que aplicar la presión directa. ¿Está controlada? Sí, no hay problema. ¿No está controlada? Torniquete. ¿Una hemorragia externa? No, hay que valorar la perfusión. ¿Evidencia de shock? Sí. Aplicar oxígeno, asegurando una saturación de oxígeno arriba de 94. Hay que restringir la movilidad vertebral si es indicado. Conservar el calor corporal. Iniciar el transporte e iniciar terapia con líquidos IV. No está en shock, completar la revisión primaria, inmovilizar fracturas, revaluación de la revisión primaria, iniciar transporte y terapia IV. Hemorragia incontrolada. Para los pacientes con sospecha de hemorragia interna de tórax, abdomen o retroperitoneo debe titularse suficiente solución cristaloide IV para mantener una presión arterial sistólica en un rango de 80 a 90 milímetros de mercurio, la cual proporcionará una PAM de 60 a 65 milímetros de mercurio. Este nivel de presión arterial debe mantener perfusión adecuada a los riñones con menos riesgo de empeorar la hemorragia interna. No se debe administrar un bolo líquido porque esto puede disparar el rango de presión arterial meta, lo que resulta en sangrado recurrente intratorácico, intraabdominal o retroperitoneal. La actual filosofía de administración restringida de cristaloide es el escenario prehospitalario durante la atención hospitalaria inicial. Se ha llamado con diversos nombres, incluidos hipotensión permisiva, reanimación hipotensiva y reanimación balanceada.
lo que significa que debe alcanzarse un balance entre la cantidad de líquido administrado y el grado de elevación de la presión arterial. Una vez que el paciente llega al hospital, la administración del líquido continúa al dar plasma y sangre, razón 1-1, hasta que la hemorragia está controlada. Entonces la presión arterial regresa a valores normales con transfusión 1-1, plasma a sangre, con administración restringida de cristaloides en la mayoría de los centros para traumatizados. Los estudios acerca de la hipotensión permisiva fueron realizados usando cristaloide como líquido de reanimación. Se puede descubrir que cuando se usa sangre, en realidad es mejor dirigirnos a presión arterial normal. Todavía está por terminarse las respuestas a esas preguntas. Lesiones del sistema nervioso central. La hipotensión se ha asociado con aumento de la mortalidad en escenarios de traumatismo craneoencefálico. Los pacientes con ciertas condiciones, por ejemplo, traumatismo craneoencefálico, parecen beneficiarse de una reanimación con líquidos más agresiva. Los lineamientos publicados por la Fundación Británica de Trauma recomiendan mantener una presión arterial sistólica por arriba de 90 milímetros de mercurio en pacientes con sospecha de traumatismo craneoencefálico. Lineamientos del consenso que enfocan en el manejo de la lesión de la médula vertebral aguda recomiendan que no solo evitar la hipotensión, una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, sino también mantener una PAM de al menos 85 a 90 milímetros de mercurio, con la esperanza de mejorar la perfusión de la médula vertebral. Para lograr esta meta puede requerirse reanimación con volumen más agresiva, lo que aumenta el riesgo de sangrado recurrente de las lesiones internas asociadas. Esta es una preocupación crucial, aunque controvertida en el paciente con múltiples traumas. La perfusión cerebral es esencial para la recuperación cerebral y la prevención de lesiones secundarias. Hemorragia controlada. Los pacientes con hemorragia externa significativa que ha sido controlada pueden manejarse con una estrategia de reanimación con volumen más agresiva, siempre que el proveedor de atención prehospitalaria no tenga razones para sospechar lesiones intratorácicas, intraabdominales o retroperitoneales asociadas. Los ejemplos incluyen una gran laceración de cuero cabelludo o una herida en la extremidad que involucre vasos sanguíneos mayores, pero con una hemorragia controlada, con un apósito compresivo o torniquete. Los pacientes adultos que caen en esta categoría y presentan shock, clase 2, 3 o 4, deben recibir un bolo inicial de 250 cc de salina, repetido hasta un total de 2 litros, o para lograr una presión arterial sistólica de 80 milímetros de mercurio. Los pacientes pediátricos deben recibir un bolo de 20 mililitros por kilo de peso de solución cristalóide caliente. Como se apuntó anteriormente, esto siempre debe ocurrir durante el transporte hacia la instalación receptora más cercana. Los signos vitales incluidas frecuencias del pulso y ventilatoria, así como presión arterial, deben monitorizarse para valorar la respuesta del paciente a la terapia con líquidos inicial. En la mayoría de los escenarios urbanos, el paciente se entrega a la instalación receptora antes de completar el bolo de líquido inicial. El bolo de líquido inicial produce 3 posibles respuestas a saber. 1. Respuesta rápida. Los signos vitales regresan y permanecen en la normalidad. Esto por lo regular indica que el paciente ha perdido menos de un 20% del volumen sanguíneo y que la hemorragia se ha detenido. 2. Respuesta temporal. Los signos vitales mejoran al inicio, el pulso se lentifica y la presión arterial aumenta. Sin embargo, durante la revaloración, estos pacientes muestran deterioro con signos recurrentes de shock. Estos pacientes usualmente han perdido entre 20 y 40% del volumen sanguíneo. 3. Mínima o sin respuesta. Estos pacientes casi no muestran cambios en los signos profundos de shock después de un bolo de 1 a 2 litros. Los pacientes que tienen una respuesta rápida son candidatos para reanimación continua con volumen hasta que los signos vitales hayan regresado a la normalidad y todos los indicadores clínicos de shock se hayan resuelto. Los pacientes que caen en los grupos de respuesta temporal mínima o sin respuesta han experimentado hemorragia que tal vez sea interna. Estos pacientes se manejan mejor en un estado de hipotensión relativa y el líquido intravenoso se debe titular a presión arterial sistólica en rango de 80 a 90 milímetros de mercurio, con una presión arterial media entre 60 a 65 milímetros de mercurio. El concepto de respuesta temporal recibe menos énfasis, pero la fisiología subyacente sigue siendo un proceso importante para entender. Ácido tranexámico, una terapia que parece sustentar una promesa significativa en el manejo del paciente traumatizado, es la administración de un medicamento llamado ácido tranexámico. Es un análogo del aminoácido lisina y se utiliza durante muchas décadas para reducir el sangrado en pacientes ginecológicas con sangrado uterino severo, pacientes llegados a cirugía cardíaca o ortopédica y en personas con hemofilia para procedimientos odontológicos. Cuando la escala de coagulación se activa para formar un coágulo sanguíneo como resultado de una lesión,
Al mismo tiempo comienza el proceso para descomponerlo. El ácido tranexámico interfiere con el proceso de descomposición para mantener y estabilizar el coágulo recién formado. Se han realizado 2 estudios que demuestran que el ácido tranexámico puede mejorar la mortalidad en el paciente con trauma. El primer estudio, CRASH-2, realizado en 40 países, evaluó el ácido tranexámico en pacientes traumatizados adultos que tenían o podían tener hemorragia significativa. El resultado fue una reducción estadísticamente significativa en el riesgo de muerte en el grupo que recibió el ácido tranexámico cuando este se dio dentro de 3 horas desde el momento de la lesión. Si se da más de 3 horas después de la lesión, el riesgo de muerte en realidad aumenta. El segundo estudio comparó soldados heridos que recibieron ácido tranexámico con aquellos que no lo recibieron. El estudio de nuevo mostró una reducción significativa en el riesgo de muerte y la necesidad de transfusión masiva después de sufrir la lesión en aquellos soldados que recibieron ácido tranexámico. Es importante observar que estos 2 estudios se realizaron en países con condiciones muy diferentes de los sistemas de emergencias médicas urbanos de respuesta rápida de países como Estados Unidos. Están en desarrollo estudios adicionales para determinar la efectividad de ácido tranexámico en pacientes con traumatismo cráneoencefálico aislado. Complicaciones del shock. Los síntomas de hipotermia, coagulopatía y acidosis frecuentemente se describen como la tríada de la muerte. Aunque en realidad no causan el deceso, son síntomas que indican muerte inminente. Son marcadores del metabolismo anaeróbico y pérdida de la producción de energía y son indicadores de las intervenciones necesarias para revertir el metabolismo anaeróbico que deben propulsionarse rápidamente. Severas complicaciones pueden resultar en pacientes con shock persistente o con reanimación inadecuada, razón por la cual son esenciales en el reconocimiento temprano y en el manejo agresivo del shock. La calidad de la atención entregada en el escenario prehospitalario puede afectar el curso y el pronóstico hospitalario de un paciente. El reconocimiento del shock y el inicio del tratamiento adecuado en el escenario prehospitalario pueden acortar el tiempo de estadía del paciente en el hospital y mejorar sus posibilidades de sobrevivencia. Las siguientes complicaciones de shock con frecuencia no se ven en el escenario hospitalario, pero son resultado del shock tanto en el campo como en el DE. Además, pueden encontrarse cuando se transfieren los pacientes entre instalaciones. Conocer el resultado del proceso de shock ayuda en la comprensión de la severidad de la condición, la importancia del control rápido de la hemorragia y la sustitución del líquido adecuado. Falla renal aguda. La circulación renal comprometida cambia el metabolismo aerobio en el riñón a metabolismo anaeróbico. La producción reducida de energía conduce a edema celular renal, lo cual disminuye la perfusión renal, lo que en consecuencia produce metabolismo anaeróbico adicional. Las células que constituyen los túbulos renales son sensibles a isquemia y pueden morir si su entrega de oxígeno se deteriora durante más de 45 a 60 minutos. Esta condición, conocida como necrosis tubular aguda, por sus siglas en inglés, NTA o falla renal aguda, reduce el proceso de filtración de los túbulos renales. El resultado es la disminución en el gasto urinario y la excreción reducida de productos tóxicos y electrolitos. Puesto que los riñones ya no funcionan, el líquido en exceso no se elimina y puede resultar sobrecarga de volumen. Además, los riñones pierden su capacidad para excretar ácidos metabólicos y electrolitos, lo que conduce a una acidosis metabólica e hiperpotasemia, aumento en el potasio en sangre. Estos pacientes con frecuencia requieren diálisis durante varias semanas o meses. La mayoría de los pacientes que desarrollan NTA, resultado del shock, con el tiempo recuperan la función renal normal. Síndrome de dificultad respiratoria aguda. El síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA, por sus siglas en inglés ARDS, resulta por el daño de las células alveolares del pulmón y la reducción de producción de energía para mantener el metabolismo de dichas células. Esta lesión, combinada con la sobrecarga de líquido producida por la administración de demasiado cristalóide durante la reanimación, conduce a la fuga de líquido hacia los espacios intersticiales y a los alvéolos de los pulmones, lo que dificulta aún más que el oxígeno se difunda a través de las paredes alveolares y hacia los capilares y se une a la hemoglobina de los eritrocitos. Este problema se describió por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, pero formalmente se reconoció durante la Guerra de Vietnam, donde se le llamó pulmón Danag, el nombre de la ubicación del hospital que vio muchos de estos casos. Aunque estos pacientes tienen edema pulmonar, no es resultado del funcionamiento cardíaco deteriorado, como en la falla cardíaca congestiva o un edema pulmonar cardiogénico. El CDRA representa un edema pulmonar no cardiogénico. El cambio del proceso de reanimación a reanimación cristaloide restringido, con hipotensión permisiva y control de daños, razón de eritrocitos
a plasma 1,1 ha reducido significativamente el SDRA en el periodo de trauma inmediato, de 24 a 72 horas. Falla hematológica. El término coagulopatía se refiere al deterioro de las capacidades normales de coagulación de la sangre. Esta normalidad puede resultar a partir de la hipotermia, disminución de la temperatura corporal, dilución de factores de la coagulación, por la administración de líquidos o agotamiento de sustancias coagulantes conforme se utilizan con la intención de controlar el sangrado. Coagulopatía de consumo. La cascada de la coagulación sanguínea normal involucra varias enzimas y factores que con el tiempo resulta en la creación de moléculas de fibrina que sirven como una matriz para atrapar plaquetas y forman un tapón en la pared de un vaso para detener el sangrado. Este proceso funciona mejor dentro de un rango de temperatura estrecho, es decir, temperatura corporal cerca de lo normal. Conforme la temperatura central del cuerpo cae, incluso solo algunos grados, y la producción de energía mengua, la coagulación sanguínea se compromete, lo que conduce a hemorragia continua. Los factores de coagulación sanguínea también se pueden agotar conforme forman coágulos en un esfuerzo por frenar y controlar la hemorragia. La temperatura corporal disminuida empeora el problema de coagulopatía y exacerba la hemorragia, lo cual reduce aún más la capacidad del cuerpo para mantener la temperatura. Con reanimación inadecuada, esto se convierte en un ciclo que siempre empeora. Varios estudios han reportado menos dificultades de la coagulopatía desde el aumento de uso de plasma para reanimación. La coagulopatía sanguínea involucra varias enzimas y factores que con el tiempo resultan en la creación de moléculas de fibrina que sirven como una matriz para atrapar plaquetas y forman un tapón en la pared del vaso para detener su sangrado. Falla hepática. Puede ocurrir daño severo al hígado, aunque es un resultado menos común de shock prolongado. La evidencia del daño al hígado a partir de shock por lo general no se manifiesta en los primeros días hasta que el resultado del laboratorio documentan pruebas de funcionamiento hepática elevadas. La falla hepática se manifiesta por hipoglicemia persistente, es decir, baja azúcar en sangre, acidosis láctica persistente e ictericia. Puesto que el hígado produce muchos de los factores de coagulación necesarios para la hemostasia, una coagulopatía puede acompañar a la falla hepática. Infección abrumadora. Existe un riesgo creciente de infección asociada por el shock severo. Este aumento de riesgo se atribuye a las siguientes causas: marcada reducción en el número de leucocitos, lo que predispone al paciente con shock a la infección. Es otra manifestación de falla hematológica. Isquemia y reducción de la producción de energía en las células de la pared intestinal del paciente en shock puede permitir que las bacterias se trasloquen al corriente sanguíneos. Función disminuida del sistema inmunológico ante la isquemia y la pérdida de producción de sangre. Aumento en la permeabilidad de las membranas capilares en el pulmón secundario a la lesión isquémica y a factores inflamatorios en circulación. Conduce a acumulación de líquido en los alvéolos. Esto conduce a insuficiencia respiratoria y a la necesidad de intubación. La combinación de estos factores predispone a los pacientes en shock a episodios de neumonía que puede causar sepsis sistémica. Más importante, procedimientos múltiples, intrusión vascular y catéteres internos aumentan el riesgo de infecciones en el paciente severamente lesionado. Falla orgánica múltiple. El shock, si no se trata exitosamente, puede conducir a disfunción primero de un órgano, luego en muchos otros órganos y simultáneamente con sepsis como un acompañante común, lo que conduce a síndrome de disfunción orgánica múltiple. La falla de uno de los grandes sistemas corporales, por ejemplo, pulmones, riñones, cascada de la coagulación sanguínea e hígado, se asocia a una tasa de mortalidad de más o menos 40%. La falla cardiovascular en forma de shock cardiogénico y séptico solo ocasionalmente puede revertirse. Cuando fallan 4 sistemas orgánicos, la tasa de mortalidad en esencia es de 100%. Transporte prolongado. Durante el transporte prolongado, un paciente traumatizado en shock, es importante mantener la perfusión de los órganos vitales. El manejo de la vía aérea debe optimizarse antes de un transporte largo y la intubación endotraqueal se realiza si hay duda acerca de la permeabilidad de la vía aérea. Se proporciona apoyo ventilatorio teniendo cuidado de garantizar que las ventilaciones son de corriente y frecuencia razonables, contienen el volumen por minuto, de modo que no se comprometa a un paciente que ya tiene perfusión comprometida. La pulsoximetría debe monitorizarse continuamente. La capnografía proporciona información acerca de la posición del tubo endotraqueal, así como información del estado de perfusión del paciente. Una caída marcada de la ETCO2 indica que la vía aérea se perdió o que el paciente experimentó una caída significativa en perfusión. Consideraciones adicionales como neumotórax de tensión deben evaluarse y las intervenciones deben realizarse en pacientes adecuados. La compresión directa.
con las manos es impráctica durante un transporte prolongado, de modo que la hemorragia externa significativa debe controlarse con apósitos compresivos. Si estos esfuerzos fracasan, debe aplicarse un torniquete. En situaciones en las cuales se haya aplicado un torniquete y el tiempo de transporte se espera supere las 4 horas, deben considerarse intentos para remover el torniquete después de intentos más agresivos en el control de la hemorragia local. El torniquete deberá aflojarse lentamente y observar el apósito por signos de hemorragia. Si el sangrado no ocurre de nuevo, el torniquete se afloja por completo, pero se deja en su lugar en caso de que la hemorragia recurra. La conversión de un torniquete de vuelta a un apósito no debe intentarse en las siguientes situaciones: presencia de shock clase 2, clase 3 o 4, amputación completa, incapacidad para observar al paciente la recurrencia de sangrado, torniquete en el lugar más de 6 horas. El control de la hemorragia interna debe optimizarse mediante la inmovilización de todas las fracturas. Las técnicas para mantener la temperatura corporal normal descritas anteriormente son incluso más importantes que en el caso de tiempo de transporte prolongado. Además de un compartimiento caliente para el paciente, debe estar cubierto con frazadas o materiales que conserven el calor corporal. Incluso las grandes bolsas plásticas para la basura ayudan a evitar la pérdida de calor. Los líquidos intravenosos deben calentarse antes de la administración, ya que a temperatura ambiente pueden conducir a hipotermia en el paciente traumatizado, y esto a su vez puede afectar los factores de coagulación naturales en el paciente. En circunstancias de transporte prolongado, puede requerirse el acceso vascular para la administración del líquido, y deben establecerse 2 líneas de IV de calibre grande, tanto para niños como para adultos. La incapacidad para obtener acceso vascular periférico puede necesitar el uso de la ruta intraósea, como se describió anteriormente. Para pacientes con sospecha de hemorragia activa, mantener la presión arterial sistólica en el rango de 80 a 90 milímetros de mercurio o PAM de 60 a 65 milímetros de mercurio. Por lo general, puede lograr la meta de mantener la perfusión hacia órganos vitales con menos riesgos de renovar la hemorragia interna. Los pacientes con sospecha de traumatismo craneoencefálico o lesiones de la médula vertebral deben tener presión arterial mantenida arriba de 90 a 100 milímetros de mercurio. Los signos vitales deben reevaluarse frecuentemente para monitorizar la respuesta a la reanimación. Lo siguiente debe documentarse a intervalos seriales: frecuencia de ventilación, frecuencia de pulso, presión arterial, color y temperatura de la piel, llenado capilar, calificación de electroencefalograma, saturación de oxígeno, EtCO2 si está disponible. Aunque la inserción de un catéter urinario por lo general no se requiere en circunstancias de transporte rápido, la monitorización de la salida de orina es una importante herramienta para ayudar a las guías a guiar las decisiones acerca de la necesidad de terapia de flujo adicional durante el transporte prolongado. Si los protocolos locales lo permiten, deberá considerarse la inserción de un catéter urinario, de modo que pueda monitorizarse la salida urinaria. El gasto urinario adecuado debe ser de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora en adultos y 1 mililitro por kilogramo de peso por hora para pacientes pediátricos, así como 2 mililitros por kilogramo por hora para infantes menores de 1 año. El gasto urinario en menos de estas cantidades puede ser indicador clave de que el paciente requiere más infusión de volumen. Si el tiempo y los protocolos locales lo permiten, durante el transporte prolongado deberá considerarse la colocación de una sonda nasogástrica en los pacientes intubados. Si hay fracturas faciales, debe considerarse la colocación de una sonda orogástrica. La distensión gástrica puede causar hipotensión inexplicable y arritmias, especialmente en niños. La colocación de una sonda orogástrica también puede reducir el riesgo de vómito y aspiración. Resumen: en el paciente traumatizado, la hemorragia es la causa más común de shock. Los humanos producen la energía necesaria para mantener la vida mediante un sistema complejo llamado metabolismo aeróbico, que utiliza glucosa y oxígeno. Todo este proceso depende del sistema respiratorio para proporcionar cantidades adecuadas de oxígeno al sistema circulatorio, que debe ser capaz de entregar oxígeno a las células del cuerpo. El sistema de respaldo del metabolismo aeróbico se llama metabolismo anaeróbico. No requiere oxígeno, pero es ineficiente y solo crea una pequeña cantidad de energía. El shock es un estado de cambio generalizado en función celular a partir del metabolismo anaeróbico secundario a hipoperfusión de las células tisulares.
en el cual la entrega de oxígeno a nivel celular es inadecuada para satisfacer las necesidades metabólicas. Como resultado, falla la producción de energía celular y durante un tiempo relativamente corto, las funciones celulares se deterioran y con el tiempo conducen a muerte celular. El shock puede clasificarse en las siguientes categorías: hipovolémico, principalmente hemorrágico en el paciente traumatizado, relacionado con la pérdida de células sanguíneas en circulación y volumen de líquido con capacidad para transportar oxígeno, la causa más común de shock en el paciente traumatizado. Distributivo o vasogénico, relacionado con anormalidad en el tono vascular, y cardiogénico, relacionado con la interferencia en la acción del bombeo del corazón, que frecuentemente ocurre después de un ataque cardíaco. La atención del paciente en shock o de uno que puede entrar en shock comienza con una valoración del paciente, empezando con una historia del evento y un rápido examen visual en búsqueda de signos obvios de shock y de pérdida de sangre. Los pasos en el manejo del shock son los siguientes: 1. Control de cualquier hemorragia arterial. 2. Asegurar la oxigenación. 3. Identificar cualquier fuente de la hemorragia. 4. Transportar hacia atención definitiva. Y 5. Administrar terapia con líquidos o sangre cuando sea adecuado. La hemorragia externa debe controlarse con compresión directa seguida por aplicación de algún apósito compresivo. Si esto no es efectivo, rápidamente debe aplicarse un torniquete a la extremidad al nivel de la ingle o axila. Un agente hemostático tópico también puede proporcionar control adicional a la hemorragia. En algunos casos, las fuentes no hemorrágicas de shock en el paciente por trauma, por ejemplo, neumotórax o tensión, puede corregirse rápidamente. Todos los pacientes traumatizados en shock, además de mantener su oxigenación adecuada, requieren extricación rápida y transporte expedito hacia una institución de atención definitiva, donde la causa del shock puede identificarse y tratarse específicamente. El transporte no debe demorarse por medidas como acceso IV e infusión de volumen. Estas intervenciones deben realizarse en la ambulancia durante el transporte. Debe evitarse la infusión muy agresiva de líquidos para minimizar más sangrado y formación de edema en el paciente con shock hemorrágico después del trauma. Recapitulación del escenario. Usted y su compañero son despachados para atender a un hombre de 65 años que cayó aproximadamente de 8 pies, 2.4 metros, mientras trabaja en su patio exterior. Al llegar, descubre que el paciente en posición supina sobre el suelo angustiado y se queja principalmente de dolor en la espalda baja, el sacro y la cadera izquierda. El examen físico del paciente muestra piel pálida, diaforesis, pulsos periféricos disminuidos y pelvis inestable. Él está alerta y orientado. Sus signos vitales son los siguientes: pulso 100 latidos por minuto, presión arterial 78-56, saturación de oxígeno de 92 a temperatura ambiente y frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, regular y bilateralmente limpia. ¿Qué posibles lesiones espera ver después de este tipo de caída? ¿Cómo manejaría estas lesiones en el campo? ¿Cuáles son los principales procesos patológicos que ocurren en el paciente? ¿Cómo corregiría la fisiopatología que causa la presentación de este paciente? Usted trabaja para un sistema SEM rural aproximadamente 30 a 45 minutos del centro para traumatizados más cercano. ¿Cómo altera este factor a sus planes de manejo? Solución del escenario. Usted reconoce que el paciente muestra los signos de hipovolemia, aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial, y aumento de la frecuencia ventilatoria. Está preocupado por una hemorragia interna secundaria a una fractura pélvica. Realiza restricción del movimiento medular, aplica de inmediato la faja pélvica comercial, lo transfiere a la ambulancia y comienza el transporte hacia el centro para traumatizados más cercanos. Mientras está en ruta, aplica oxígenos a 2 litros por minuto vía ETCO2 NC e inicia 2 líneas intravenosas de calibre 18 y proporciona solo líquido suficiente para mantener una PAM B más de 60 milímetros de mercurio. Debido a la hemodinámica del paciente y el potencial de hemorragia interna, observa que es un candidato para la iniciación de ácido tranexámico. Adicionalmente, calienta los líquidos que se administran y evita la pérdida de calor del paciente al aplicar controles adecuados, como encender la calefacción y el compartimiento del paciente y colocar frazadas. En ruta hacia el centro para traumatizados, proporciona su reporte a través de la radio. Usted identificó que el paciente toma anticoagulantes. Al llegar a la instalación receptora, el paciente es transferido al personal de trauma sin cambio en condición. Terminamos el capítulo número 3. ¡Yay! Estaba algo largo, no sé. El paso es importante el tema de
Bueno, este es un agregado del capítulo número 3 que se llama Destrezas específicas. Son algunas de las cosas que probablemente nos pongan en el examen práctico. Así que vale la pena repasarlo. Si tienen su examen práctico, es momento de que lo repasen conmigo. Acceso vascular intraóseo. Principio. Establecer un sitio de acceso vascular para líquidos y medicamentos cuando el acceso tradicional IV no se consigue. Esta técnica puede realizarse tanto en pacientes adultos como en pediátricos usando varios dispositivos disponibles comercialmente. Yo casi no he visto que hayan de estos ni en las ambulancias ni en los hospitales, excepto algunos, y en algunas ambulancias avanzadas. Y nunca he puesto uno. No sé ustedes si lo han puesto, compártanlo en los comentarios. Paso número 1. Ensamble el equipo que incluye una aguja de infusión intraósea, jeringa llena con al menos 5 mililitros de salina estéril, antiséptico, líquido y sonda IV y cinta. Asegura adecuado aislamiento de sustancias corporales, coloca al paciente en posición supina. Okay. Guantes, cubrebocas, ponemos al paciente en decúbito supino. La elección del sitio de la inserción puede ser la cabeza humeral, ok, cabeza del húmero, el fémur distal, ok, fémur distal, la tibia o el esternón. Ay, el esternón se me hace complicado. Para pacientes pediátricos, un sitio de inserción común es la tibia proximal. Ok, bueno, tibia proximal anterior medial, justo abajo de la tuberosidad tibial. Ouch. Bueno, ya ahí mero. El proveedor de atención prehospitalaria identifica la tibia como el sitio de inserción. Otro proveedor estabiliza la extremidad inferior. Limpie el área del sitio de inserción con un antiséptico. Ok, supongamos que lo ponemos en un niño, abajito de la tuberosidad tibial anterior. Lo limpiamos. Ok, sostenga el taladro y la aguja en un ángulo de 90 grados con el hueso seleccionado. Active el taladro e inserte la aguja rotatoria a través de la piel y hacia la corteza del hueso. Sentirá un pop al entrar a la corteza del hueso. 3. Cuando sienta falta de resistencia contra la aguja, suelte el disparador del taladro. Mientras sostiene la aguja, remueva el taladro de la aguja. 4. Libere y remueva el trocar del centro de la aguja. 5. Una la jeringa con la solución salina a la conexión de la aguja. Ale ligeramente el émbolo de la jeringa y busque el líquido de la cavidad medular para mezclar con la salina. Las punciones secas no son raras. 6. A continuación, inyecte 5 mililitros de salina y observe por signos de infiltración. Si no los hay, remueva la jeringa de la conexión de la aguja, una a la sonda intravenosa y establezca la tasa de flujo y asegure la aguja de la sonda IV. Perfecto. Bueno, de todas las destrezas yo creo que de esa es la que menos hemos practicado todos. Aplicación de torniquete. Estas son las fotografías. En estas fotografías se demuestra el Combat Application of Tourniquet, el CAT. Puede usar cualquier torniquete aprobado. Nota. Un paciente con sangrado suficientemente severo para requerir la aplicación de un torniquete está en riesgo de mareos y pérdida de conciencia, por tanto debe colocarse rápidamente en una posición supina. En este ejemplo el modelo está sentado o erguido para facilitar la demostración del procedimiento de aplicación de torniquete. Ok, tenemos al hombre. Inserte la extremidad herida a través del bucle de la banda autoadherible. 2. Ale con firmeza la banda autoadherible y sujétela con firmeza por atrás de la misma. Ahí está sujeta. 3. Adhiera la banda alrededor del brazo. No adhiera la banda después del clic. Ok, alrededor del brazo. Y no después del clic. 4. Gire la barra del torno hasta que se detenga el sangrado. Por lo general no más de 3 giros de 180 grados. 5. Fije la barra en su lugar con el clip del torno. Ahí está el clip. 6. Adhiera la banda sobre la barra del torno. Para extremidades pequeñas, siga adheriendo la banda alrededor de la extremidad. 7. Asegure la barra y banda
con la correa del torno. Asegure la correa, hale con firmeza y adhiera el halo opuesto sobre el clip de torno. Ok, vamos a asegurar la barra y banda con la correa del torno. Agarre la correa, hale con firmeza y adhiera el halo opuesto sobre el clip del torno. Ok, para extremidad inferior. Aplicación de cada extremidad inferior. 1. Coloque el torniquete en la ubicación más proximal posible sobre el muslo. 2. Pase la banda a través de la rendija exterior de la hebilla del adaptador de fricción, lo cual cerrará la banda en su lugar. O sea, si nomás le jalamos. 3. Hale con firmeza la banda autoadherible y sujétela firmemente por atrás sobre la misma. 4. Gire la barra del torno hasta que se detenga el sangrado, por lo general no más 3 de giros de 180, o sea, lo mismo. 5. Fije la barra en su lugar con el clip del torno. 6. Asegure la barra con la correa del torno y agarre la correa, hale con firmeza y adhiera al halo opuesto sobre el clip del torno. En ocasiones puede requerirse múltiples torniquetes para manejar la hemorragia. Coloque los torniquetes adicionales inmediatamente adyacentes proximales, si es posible, a la aplicación previa. Good. Ahora vamos a ver el empaquetamiento de herida con apósito hemostático tópico o gasa simple. 1. Exponemos la herida. 2. Removemos suavemente el exceso de sangre del sitio de la herida mientras trata de conservar cualquier coágulo que se haya formado. Localice la fuente del sangrado activo en la herida, con frecuencia en la base de la herida. 3. Remueve el apósito seleccionado de su empaque y empaquete todo el apósito firmemente en la herida directamente sobre el punto de sangrado más activo. 4. Aplique presión directa sobre la herida y empaquete durante un mínimo de 3 minutos. Si usa agente hemostático y por las instrucciones del fabricante, o 10 minutos si usa gasa simple. 5. Revalore para asegurarse de que el sangrado se detuvo. La herida puede empacarse de nuevo o insertarse un segundo apósito en ella si es necesario. Controlar el sangrado continuo. Si el sangrado se controla, deje el empaque en su lugar y aplique una venda compresiva alrededor de la herida para asegurar el apósito. Apósito compresivo usando vendajes de trauma israelí. Principio. Proporcionar presión mecánica en circunferencia y colocación de un apósito a una herida abierta de una extremidad con hemorragia incontrolada. 1. Asegure ASC adecuado, aislamiento de sustancias corporales adecuado y coloque el apósito sobre la herida. 2. Enrolle la venda elástica alrededor de la extremidad, al menos una vez. 3. Abroche la venda elástica a través de la barra. 4. Enrolle la venda firmemente alrededor de la extremidad herida en la dirección opuesta y aplique suficiente presión para controlar el sangrado. 5. Continúe enrollando la venda alrededor de la extremidad. 6. Asegure el extremo distal de la venda para mantener presión continua hasta controlar la hemorragia. Entonces, ¿qué va aquí? Un apósito sobre la herida y luego la venda elástica alrededor de la extremidad al menos una vez alrededor. Y luego abroche la venda elástica a través de la barra. Tienen una barra ahí, ok. Y luego enrolle la venda firmemente alrededor de la extremidad de la herida en dirección opuesta. Y aplicar suficiente presión. Sí, pues hace presión. Ese nunca lo he usado. Y continuamos enrollando con la presión que ya le hicimos a la barrita. Ok, eso es todo. Y eso es todo, amigos. Nos vemos en el capítulo 4.